muchas veces le digo a mis estudiantes, mire, este libro tiene este problema y por fortuna no me toca a mí solucionarlo. No lo digo como agresivo, sino lo digo como amable, como usted se va a enfrentar a la página y usted tiene que solucionar el problema. Okay. Y entonces ahora le están dando duro a la batuta que porque él no habla de los temas del sur global. Y entonces, ay, por favor. Entonces sí me entiende como no, pero que... es que a ver, siempre que alguien lo critique a uno y meta la frase sur global, la crítica queda absolutamente desmeritada. No. Bueno, eres una de esas personas, ok. Sí, lo que busco en un libro, que me haga ver cosas que yo no había visto. Javier Marías decía que la literatura para él no era una forma de conocimiento, sino de reconocimiento, en el sentido que usted no le mostraba cosas que usted no hubiera visto, pero le mostraba una complejidad que usted no había visto. Sí. O sea, me encanta, me parece una gran buena, novela, ¿no? Me parece una gran novela. Oiga, y vea, me parece... vea cómo se ha ido soltando usted ya. No, yo sí. Él encanta no, ahora. Me encanta, exacto. El otro día estaba analizando cómo se ha desvalorizado el verbo amar. No sé si a usted le sorprende que ahora todo el mundo ama todo, ¿no? Sí, como que... La gente ama el amor. Ama todo. Y el otro día estuve en el estadio viendo a Santa Fe, yo soy muy santafereño, y me sorprende que la barra brava usa el verbo amar. Y entonces es como una combinación muy graciosa porque es yo te amo Santa Fe y en la siguiente barra me voy a dar cuchillo con los de Millonarios. Entonces es como esa combinación de... Oiga, bueno, usted es lo que llaman un candidato a doctor. Sí. Escritor también. Su primera carrera, recuérdeme, era... Yo soy abogado. Abogado. Abogado candidato a doctor, pero en economía, ¿no? Sí. No, candidato a doctor en economía. Pues no sé si técnicamente candidato, pero estudiante de doctorado, digamos. Ok. O sea, hay como una formalidad, no sé si la haya cumplido, pero la va a cumplir. Ok. Pues yo pensaba que todo el mundo que estudiaba un doctorado es un candidato, que ese era el gran beneficio de estudiar un doctorado. No, porque usted tiene que cumplir como ciertos requisitos. O sea, es como que cuando candidato a doctor es cuando ya como que solo le falta lo último. Entonces usted... Sí. No es lo mismo. Ok. Oiga, ¿y ese sancocho? ¿Cómo lo explica? ¿Un tipo curioso o qué? Pues hay una versión amable y una versión menos amable de explicar esa trayectoria. La versión amable me la dio una vez un tipo que se llama Jerónimo Botero, un tipo muy amable que conocí. Me dijo, usted es como un hombre del Renacimiento. Ya. Ese es como el piropo, ¿no? Como que me interesa todo y todo me gusta y todo me gusta un poquito. La versión mala es, o la versión menos amable es que yo soy un diletante que nada se concentra. Y yo creo que en algún punto entre esas dos está, ¿no? Como que tengo muchos intereses y de todo me gusta y me gusta estudiar mucha cosa muy distinta, pero sí, como que tengo unos intereses muy variados y no creo en la especialización. Y eso sí me parece chévere, como que no creo que que especializarse sea lo que, pues, lo más interesante. Ni siquiera es por... Yo no lo pienso en términos de que me va a dar trabajo, ni mucho menos después miro a ver qué. Sí. Pero sí, como eso, como que yo tengo intereses y tengo obsesiones y entonces ahora me obsesioné con esto y voy a dedicarle 2 años a entender esto y después me obsesiono con otra cosa. Y eso me parece que ha sido chévere, por momentos ha sido frustrante, pero en general me defiendo como ese enfoque. ¿Y por qué lo estudia en la academia? Pues porque el lugar final de su curiosidad es la academia y no otro tipo de actividad. Porque eso creo que lo obliga a un rigor adicional, digamos, y de alguna manera sí hay como un esfuerzo ahí de forzarse a un rigor adicional y pues de aprender de la gente que sabe de los temas. Entonces pues sí. Es como, pues claro, yo también soy empírico en algunas cosas, pero sí valoro mucho como la mirada académica y me parece chévere como conocer eso desde la academia. Entonces pues sí he terminado haciendo maestrías y doctorados y cosas en distintos temas y pues nada, como que no sé ni siquiera si los tenga que compatibilizar, en el sentido de que puedo dedicar medio tiempo a una cosa y medio tiempo a la otra, y si me pregunta cuál es la relación entre lo que usted hace como escritor y lo que hace como académico, pues ninguna. Soy yo, pero y es medio tiempo y medio tiempo, sí. O 1/3 y 2/3, no sé. Entonces esa es un poco la lógica ahí. Pero usted es de los míos, o sea, es decir, usted es un abogado, no abogado que no quería ser abogado o no nació de ahí. Digamos, sí, claro. Yo estudié Derecho y muy rápidamente me di cuenta de que no iba a ejercer la carrera. ¿Durante la carrera? Durante la carrera, acabándola. Y bueno, pues eso fue un momentico muy corto, muy frustrante, pero después con el tiempo pues lo agradecí y me parece, no. Pero sí, creo que claramente tenía otros intereses y digamos desde siempre los tuve y en su momento ya cuando me tocó tomar la decisión como profesional decidí no iba a hacerlo y sí, pero estudié Derecho y pienso como abogado en muchas cosas y me parece chévere también. ¿Sí? ¿Qué piensa como abogado? No, pues como la preocupación por o sea, como la estructura lógica del abogado me parece chévere, ¿no? Como esa idea como el silogismo jurídico como forma de pensamiento me parece interesante y hay muchos problemas que entiendo como desde la preocupación por la justicia y esa me parece una buena, pues me parece y en general
poco la explicación a lo que ha llegado, que hablábamos algún día, no sé si era con usted o con alguien que hablaba, que era que en Colombia hay demasiados abogados. Eso está medido, eso está todo, eso todos lo sabemos. Y es que entonces, ¿cómo se explica eso? Y yo creo que se explica un poco porque el derecho se volvió como una carrera general, se volvió como unas humanidades. Sí. Y hoy en día, pues como que entonces esa formación medio humanística que yo tuve como estudiante de derecho, claro, también tuve que ver títulos valores, que por ejemplo eso sí ya me voló. Sí, y en general, digamos, si usted se pone a pensar, yo disfruté mucho como derecho público y derecho privado sí me aburría un montón. Ya, ¿no? contratos y eso no le gustaba, Nada, obligaciones. cero. Y eso nunca me gustó en ningún momento. En cambio, digamos, derecho constitucional y esas cosas, pues Claro. todavía me acuerdo con mucha alegría de mis clases de derecho constitucional. Sí. Era un disfrute total. Claro. Y le pasó que fue un hándicap. Mira, eso me da una rabia cuando no encuentro la palabra en español porque sé que alguien va a decir, ay, pero ¿por qué tan excluyente? No fue un hándicap, no fue una limitación a la hora de escribir ya literatura, haber escrito como abogado durante unos buenos años. Sí, pues sí fue una limitación, pero tampoco, pues como que, tampoco, digamos, yo lo pienso así, yo no escribiría muy distinto si hubiera estudiado literatura que si hubiera estudiado derecho. Yo escribiría más o menos como escribo y creo además que incluso me parece chévere como tener una formación en otras cosas y traer eso a la literatura y traer como esos lenguajes y traer esas cosas. Entonces, claro, los abogados en Colombia creen que porque escriben mucho escriben bien y escriben mucho y muy mal. Eso lo sabemos y a eso yo también he dedicado como algunas energías, he trabajado en eso como y esas pues esas también creo que eso a lo que usted apunta es verdad. Pero a la hora de escribir literatura, nada reemplaza el esfuerzo de sentarse, pues usted encerrado en su cuarto, frente a un papel, a ver qué le sale y qué no le salga, porque eso es como lo normal, ¿no? Que a uno no le salga. Sí, no, total, pero a lo que yo iba, parte de mi experiencia fue como, me tocó, no sé, no solo aprender a escribir, sino dejar de escribir, ¿no? Desaprender, sí, desaprender. Dejar de escribir como abogado. Desaprender, claro. Hay muchas cosas que hay que desaprender de la escritura jurídica, que es casi que un problema, digamos, y no sé, la escritura jurídica en Colombia. Estoy pensando mucho en ese libro de Diego López, que es el Manual de Escritura Jurídica, que salió hace poco, que tiene unas tesis muy interesantes, y tiene una tesis muy interesante, y es que la escritura jurídica en Colombia tiene un propósito básicamente excluyente, y es como usted escribe para que el que no es abogado no le entienda. Claro. Es el propósito de la escritura, y eso sí que hay que desaprenderlo, y eso es difícil, pero... No, yo diría que un pedazo importante de la profesión jurídica se sustenta en eso. Claro, en mantener las barreras. En decir cosas que la gente no entiende y que cree que si no contrata a la persona que las maneja, le va a ir mal. Claro, ¿no? claro. Entonces ahí hay como una cosa que hay que aprender y que hay que desaprender. Y eso, digamos, como esa lógica de la escritura jurídica en Colombia, sí hay que desaprenderla. Y claro, también un poco pues como en la más parte operativa de la escritura hay muchas mañas, digamos, como yo tenía un amigo escritor que me decía, fíjese que usted siempre escribe como el silogismo, ¿sí? Como, y pues cuando está empezando, digamos, a escribir y claro, y yo encontraba como ciertas formas de los abogados en la escritura mía que pues con el tiempo he ido intentando abandonar, pero claro, evidentemente hay un proceso de salir de eso que uno le enseñaron y que uno aprendió. Pero igual también hay mucha belleza en la escritura jurídica, no sé, estoy pensando no sé, en las sentencias de la primera Corte Constitucional había unos pedazos muy hermosos también. Eso dicen, yo no me acuerdo de ellas. No se las leyó. No me las leí. No se las leyó usted. Que había que leer demasiado en derecho. Usted no se las leyó, pero estoy leer pensando más. como algunas de esas sentencias de Carlos Gaviria o esa, había ahí unas cosas muy bellas también, muy bien escritas. Sí, ¿qué es lo que más le ha servido a usted para escribir? ¿Tener pares? Pues digamos... Aparte del esfuerzo y del dolor mental. Sí, pero yo creo, digamos, y he hablado mucho, y eso lo he dicho en muchos espacios, y es que hay un mito muy, muy peligroso y muy triste, que es como el mito del escritor, como encerrado en su cabaña, sacando la obra maestra. Sí. Ese mito produce mucho sufrimiento, porque lo obliga a uno a cosas muy frustrantes y a perder mucho tiempo haciendo muchas cosas. Pues se encierra 3 años y después sale y le muestra a un compañero y alguien le dice, oiga, no, es que mire que repitió la misma palabra 4 veces en la primera línea. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Llevo 3 años leyendo esto 10 veces al día. Claro. Y sí, y entonces, sí, digamos, por supuesto que la mejor escuela para un escritor siempre ha sido la lectura y pues eso no lo reemplaza nada. Y yo siempre, digamos, cuando enseño en la escritura creativa, que enseño a ratos,
le digo a mis estudiantes, usted sin un bagaje de lectura no puede escribir. O sea, Sí. usted lo que tiene es que leer mucho, mucho, mucho. Y yo sí, digamos, en esa época de estudiante de Derecho también leía como un enfermo, digamos. O sea, no, ya no leo tanto, de hecho. Pero en esa época sí no paraba de leer, digamos. Era un lector de literatura. Cuando estudia Derecho. Cuando estudiaba Derecho, sí. Como que era, Pero, ¿y cómo hacía? ¿A costa de Era- leer sentencias de Carlos Gaviria? a costa, digamos, como de cierta socialización. Yo era un tipo muy solitario. Ya. Y entonces como que no tenía amigos. Como que el espacio que todo el mundo dedicaba como a sus amistades y a su rumba y a sus cosas, yo lo dedicaba a la literatura y no sufría por eso. No lo digo como ni como soberbia ni como... Sí. sino como un hecho. Entonces yo leía mucho. Entonces esa pues es como la primera escuela, digamos. Uno tiene que tener pues como muchos escritores en la cabeza. Y después tiene esa cosa como de ir haciéndose una red como de lectores y de compañeros y de personas a las que uno le pueda decir, oiga, écheme un ojo a esto. Y que esa persona, usted tenga como una confianza y tenga un trabajo. Y eso creo que, si cuando me preguntan qué necesita un escritor, yo creo que esas dos cosas, leer mucho y hacerse a un grupo de amigos y hacerse una red en la que usted pueda tener eso. Y eso es cuando la gente le pregunta, pero las maestrías de escritura creativa, esas vainas sí sirven para eso. Pues yo no, la respuesta no sé, pero crean esa red. Digamos, sí crean esa red y nadie, claro, eso no significa que nadie va a escribir el libro por uno. O sea, uno tiene que tomar todas las decisiones y uno se enfrenta al problema. Y yo muchas veces le digo a mis estudiantes, mire, este libro tiene este problema y por fortuna no me toca a mí solucionarlo. No lo digo como agresivo, sino lo digo como amable, como usted se va a enfrentar a la página y usted tiene que solucionar el problema. Yo le ayudo como a verlo, pero sí, eso sí ha sido muy chévere para escribir. Y yo, digamos, si me pregunta a mí, cada vez escribo más como en no sé, la palabra no es en grupo, pero sí estoy más pendiente de esas cosas y estoy más atento a algunas personas a las que les puedo decir, y hoy tengo 3 o 4 personas a las que les puedo decir, échame un ojo a esto que estoy intentando hacer, y ahí, y creo que esas son como las dos cosas que uno necesita, y pues seguir leyendo. Obviamente yo también creo que pues la tarea del escritor es leer y leer y leer, y esa es como la única escuela que a la larga le sirve a uno. Sí. Alguna vez hablando con Mejía y con Caro, creo que fue Mejía el que me contó, Andrés Mejía y Andrés Caro, Mejía contó una historia de un filósofo colombiano que era así, pues la estrella en ascenso, y que decidió que él tenía que tener silencio y aislarse y pensar y meditar sus cosas. Y dice Mejía que él cree que eso fue como lo que finalmente hizo que él no actualizara su potencial del todo, ¿no? Claro, y ese mito del escritor en su cabaña también, pues también produce obras muy, muy, muy torpes, digamos. Ese mito es dañino como recomendación, pero además es falso como diagnóstico de lo que ha pasado. O sea, así no han funcionado los escritores en la historia. O sea, si usted, digamos, si usted se fija, no sé, la amistad de García Márquez y Álvaro Mutis era esto que estoy diciendo yo. Era como, oiga, estoy escribiendo esa novela, o sea, García Márquez sacaba un capítulo, decían eso, le decía para la casa a Álvaro Mutis a que Álvaro Mutis se lo leyera, ¿sí? Y a eso es lo que me estoy refiriendo. Y entonces, o no sé, después Faulkner va y dice que el que él escribió mientras agonizó en un mes y medio, van y miran las cartas de Faulkner y no es verdad, él tenía como 10 borradores, ¿sí? Como, se lo ha mostrado a 10 personas, ¿sí? Como, o no sé, como ese tipo de cosas. Creo que Kerouac lo escribió en 2 días, pero luego lo editó como el resto de la vida. Exacto, o se habla, ¿no? De Raymond Carver, ¿no? Pues que Raymond Carver, los cuentos de Carver son buenísimos, ¿no? Y que Raymond Carver se sentaba inspirado y en su torre de marfil salía las cuerdas. Y van y miran la correspondencia con Leach, que era su editor, y era una pelea pues constante, que usted quite esto, que usted ponga esto. A eso es a lo que me refiero. Entonces, digamos, la recomendación como de enciérrese en su silencio es mala como recomendación, pero además es falsa como muestra de lo que ha pasado en la historia. Entonces, sí, el mito fundacional, uno va a ver las bases y en realidad son mentira. Exacto, ¿no? el mito fundacional, ese mito fundacional produce mucho sufrimiento, digamos, produce mucho sufrimiento porque la gente pues cree que eso es lo que hay que hacer y gasta un montón de energía en eso. ¿Pero usted vivió eso? ¿Usted tuvo esa experiencia o no? Un poquito, pero muy rápidamente, digamos, no la abandoné y he tenido gente muy amable en el camino que me ha sacado como de ese lugar y eso siempre lo agradezco, ¿no? Como, y también de ese lugar pues tan prepotente que es como, no, si la gente no entiende es porque yo soy un genio, demasiado genio para este mundo, entonces por eso es que mis libros no llegan a las editoriales, ¿no? Y ese otro mito que también es peligrosísimo, pues produce una satisfacción muy corta, pero una frustración muy larga. Entonces es como que hay gente, yo agradezco que mucha gente me haya sacado de ese lugar, como, no, es que yo soy demasiado genio para los contemporáneos. Sí, a mí ese es un tema que me fascina, las amistades como entre grandes artistas, entre grandes hacedores. Usted que es economista, ¿le ha echado alguna cabeza, ha leído algo de
de capital social. A mí eso me parece que es como Sí, uno de los temas más subvalorados. súper subvalorado y súper interesante de pensar, pero digamos que yo he hecho otra cosa y es como intentar, por lo menos en mi carrera literaria, como intentar no juntarme solo con escritores. Y eso creo que, no sé si sea un añadido o alguna vaina, pero yo sí creo que un escritor debería acercarse a otras cosas. Y me molesta mucho ese mito de los escritores juntados solo con escritores. Y eso me parece que produce una escritura como un poco endogámica, ¿no? Como, sí, como con cola de marrano, para poner en términos de García Márquez, ¿no? Como escritores que los libros les salen con cola de marrano. Entonces yo me junto con gente muy distinta a mí. Me junto con gente muy distinta a mí y me junto con muchos no escritores. Y para mí eso es importante, como que intento mantenerme y eso me parece importante. Yo me acuerdo mucho cuando yo llegué a la maestría en escritura creativa. Yo hice una maestría en escritura creativa y uno de mis profesores era Antonio Muñoz Molina, que es un escritor español que es buenísimo y que es un tipazo además. Y Antonio, una de las primeras clases nos dijo, yo les voy a dar una recomendación, muchachos. Lean menos novelas. Entonces todos quedamos como así. Sí, lean otras cosas. Lean libros de ciencia. Lean libros de lean memorias, lean libros de no ficción. No se queden en este mundo de la literatura, porque si no terminan escribiendo para sus compañeros de maestría, ¿sí? Claro. Y yo tengo que hacer literatura, pero poder decirle algo a una persona que no sea propiamente literaria, ¿no? Digamos, yo siempre uso el personaje, como lo concentro en mi hermano. Mi hermano Simón es un tipo, yo lo quiero mucho, son las personas más cercanas a mí, tenemos una relación buenísima, somos unos muy buenos hermanos, pero Simón no lee un libro nunca. Simón es un ingeniero industrial que tiene sus intereses, le gusta mucho sus cosas. Por decisión. Por decisión, ¿no? No, pues él no lee porque él está en otras cosas, Y yo siempre digo, yo tengo que escribir un libro que le guste a mis amigos escritores, pero que le diga algo a Simón. Y ese es el lugar en el que yo quiero pararme. Yo no quiero hacer un libro. Hablábamos hoy de como esas frases pedantes que se dan en el mundo literario. Una de esas es la del escritor para escritores, que eso me parece una pedantería fea, ¿no? Es que yo soy un escritor de escritores. Eso me parece como la gente. Pues como cuando no sé, no lo dice ellos como de ellos mismos, sino cuando celebran, digamos, como un escritor. Por ejemplo, en Colombia, a mí me gusta mucho, en general, pero digamos, se habla mucho de Piglia, que es un escritor argentino, que se dice, no, es un escritor de escritores, como diciendo, es demasiado inteligente para los mundanos. Entonces, y ahí yo siento que hay como una prepotencia muy fuerte y yo intento no ocuparla. Entonces, por eso yo me junto con gente muy literaria. Ya tengo muchos amigos escritores, los quiero mucho, hacen unas cosas muy buenas, pero intento siempre estar como atento a otras cosas y porque me interesan, un poco volvemos a esa multiplicidad de intereses, me interesan como otros oficios y me interesan pues a unos niveles ya pues como obsesionantes. Esa es una de las cosas fascinantes de Houellebecq, sí. Bueno, de Michel, el francés contemporáneo, ya lo buscarán, que se nota ahí que, no sé, de repente uno dice, puta, o sea, o me está timando, o sabe mucho de física, o sabe mucho de química, claro. o sabe mucho de fill in the blank, ¿no? Exacto. Es fascinante. Y se obsesiona y ha leído sobre eso y digamos, ahora estamos hablando mucho de este escritor chileno que se llama Benjamín Labatut. Sí, muy bueno, ¿no? Que el hombre habla de ciencia, ¿no? Y entonces él ha leído pues a von Neumann. Ahorita no he leído libros sobre von Neumann y como teoría de juegos. Pero se leyó Verdor Terrible. Verdor Terrible. ¿Qué tal le pareció? Me pareció bueno, me pareció un libro interesante. Okay. Y entonces ahora le están dando duro a Labatut que porque él no habla de los temas del sur global. Y entonces, por favor. Entonces sí me entiende como pero es que a ver, siempre que alguien lo critique a uno y meta la frase sur global, la crítica queda absolutamente desmeritada. No sé. Tranquilos. Bueno, eres una de esas personas. Okay. Sí, exacto. Yo no las metería tan de entrada, pero igual, o sea, me parece como que Labatut es un buen ejemplo de un escritor que está haciendo cosas y está leyendo sobre otros temas. Y eso me vuela la cabeza. Eso, yo busco en la literatura eso. A mí, en general, voy a decir una cosa que suena un poco tajante. A mí la literatura sobre literatura no me interesa. En general, la literatura sobre literatura no me interesa. A mí no me interesa una novela sobre... no sé, los primeros años de Emily Dickinson. No me interesa porque es como, me parece endogámico, me parece aburridor. Yo quiero mirar hacia otros lados, yo quiero mirar hacia la ciencia, y eso es un poco lo que yo he estado intentando hacer. Sobre todo con esta novela, con economía experimental, hay mucho de eso. Yo leí Verdor Terrible, me pareció buenísimo, me encantó, me sorprendió además porque cuando uno es un peón del norte global, sí, como yo, entonces...
cualquier libro excelente o cualquier libro sorprendente y que además uno se dé cuenta que lo escribió alguien del sur global, para seguir con el chiste, para mí eso es tiene mucho más valor, Claro, además, claro, claro. porque entonces yo era leyendo eso y yo no sabía, pues como Labatut es un apellido que te despista. Sí, 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 él es chileno. Yo no sabía que era chileno, después me di cuenta que era chileno y yo, madre, un chileno puede escribir este tipo de cosas. Claro, o sea, también es como limitándole, esta crítica que le están haciendo a la tú le están limitando su libertad, le están diciendo, no, es que si usted es latinoamericano tiene que hablar de esto, ¿no? Claro, Y eso me sí. parece un retroceso, estamos retrocediendo 30 años, Andrés, Claro. en la lectura de la literatura que estamos haciendo, como así, un latinoamericano puede hablar de lo que se le dé la gana, y puede hacerlo, y lo puede hacerlo muy bien. Esa sensación a mí me encanta, cuando yo digo, este libro parece escrito por una persona de otra parte. Yo Sí. he hablado mucho y la gente los que me conocen ya van a estar aburridos de que yo recomiende Cría Cuervo, que es una novela de Orlando Echeverry, que es un escritor cartagenero. Y yo leí Cría Cuervo una vez. Cría Cuervo así, una sola palabra. Y yo dije, no, esto lo escribió un escritor de República Checa. O sea, esto es checo. Esto es un escritor de República Checa hablando sobre los manes en Alemania y que uno era obsesionado con la natación. Y después Orlando Echeverry es como, claro, ¿quién dijo que un escritor cartagenero tiene que escribir sobre el mar, el Caribe y las palmas? O sea, entonces, las palmeras, ¿no? Entonces, como esa libertad absoluta, pero de nuevo, también esa libertad absoluta de mirar hacia otros lugares. Entonces, por eso mi aproximación a la literatura cada vez es más como desde esos lugares, desde no me gusta, o sea, no creo que la tarea de la literatura sea celebrar la literatura. La tarea de la literatura es celebrar otras cosas. Esa es un poco el mundo. Sí, exacto. Pronto, no sé. Es poder mirar el mundo en todas sus dimensiones. Entonces era eso. Entonces, a mí me gusta esa mirada y por eso lo digo de alguna manera un poco tajante, pero cierta. Y me aburre un poco esa literatura que se impone la tarea de celebrar la literatura. Sí. No es algo que me atraiga para nada. A mí ya me aburre un poco cuando el protagonista es escritor. Eso es para mí una bandera roja rojísima. Muchísimos protagonistas escritores. Sí, es una bandera rojísima. ¿No? Y es una recomendación también, exacto, es una recomendación que le hacen a uno, bueno, como típica de clase de escritura, que se escriba sobre lo que conoce. Entonces termina escribiendo sobre uno mismo. Entonces, son todas esas novelas como de iniciación sobre que es casi que la persona hablando sobre su propia vida. Eso me parece aburridísimo, eso me parece poco interesante, eso me parece pues súper eso. Entonces yo creo que uno tiene siempre que escribir contra eso que le dicen, ¿no? Como que su primera novela tiene que ser sobre algo que usted conoce, y ojalá sobre su infancia, y ojalá sobre su juventud, y ojalá sobre el lugar donde usted creció, y pues no, eso no tiene por qué ser, y uno tiene toda la libertad, y si uno no puede escribir con total libertad, no debería hacerlo. O sea, el bien supremo, digamos, de la escritura debe ser la libertad. Y cuando uno lee un tipo como Labatut, usted dice, Labatut está haciendo lo que se le da la gana. Sí. Labatut está haciendo lo que se le da la gana. Sí. Y no le está comiendo cuento a nadie. Y ahí uno ve como una voz, o lo mismo Houellebecq, que tampoco lo sé pronunciar. Otra de mis reacciones con Labatut fue, por supuesto, odio visceral y envidia, ¿no? Dije, pucha, este man me lleva mucha ventaja. Pero después vi y tenía, porque secretamente mi plan secreto es que yo voy a ser escritor de no ficción, de cosas así medio labatutescas. Sí. Entonces yo vi eso y dije, pucha, pues este man lo hace mucho mejor que yo, qué rabia, ¿no? Porque la vida es tan injusta. Pero después vi que tenía 40 y yo dije, bueno, no, o sea, bien, o sea, dame 10 años de escritura enfocada, o sea, ya no estoy ya me quita un poquito el complejo de inferioridad. Pero es muy bueno, o sea, para la gente escuchando, Un verdor terrible a mí me pareció muy bueno. A Juan José evidentemente le pareció bueno, porque él no puede hablar de un contemporáneo en términos mi ego tan no me lo permite. No, mi ego sí me lo permite. A mí me parece muy bueno también. Pero no, me gusta más ahora que lo critican desde el sur global, por decirlo de alguna manera. O sea, antes me gustaba, ahora me gusta más. Porque esa crítica sí no la acepto. O sea, esa crítica desde ese lugar, digamos, de pedirle, en realidad lo que le están pidiendo es literatura comprometida. O sea, en realidad lo que le están pidiendo es mensaje y eso sí que lo rechazo, digamos. Y entonces ahí me parece que ese lugar, o sea, si bien tengo algunos reparos sobre el libro, no me acuerdo cuál es específicamente, pero ese lugar que está ocupando Labatut sí lo defiendo un montón y me parece súper chévere que alguien desde Chile se interese por la ciencia que generó la bomba atómica y ese tipo de cosas. Me parece súper bacano. Sí, eso es chévere. Aunque yo no he terminado de entender o de hacerme una posición sobre el tema del compromiso político del escritor.
Eh, claramente la propaganda es muy mala literatura, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo pienso en una cosa que decía Borges en una entrevista que le hizo William Buckley. Yo no sé si usted la ha visto, esa es una vaina fascinante, ahora se la mando. ¿Sabe quién es William Buckley? No, no. William Buckley era como el conservador más influyente de Estados Unidos y tenía un programa de televisión de entrevistas, era súper influyente. Y entonces en esas entrevistas Borges, además era un tipo hiperculto. Entonces es fascinante esa entrevista y Borges pues habla en esa entrevista español, noruego, inglés, gaélico, eso, Okay. uno ahí se da cuenta que ese tipo era otra cosa. Claro, usted mira que a usted le parece que Borges era no solo bueno. No. Pero antes de que lleguemos a eso, decía Borges que a Neruda lo había salvado era el comunismo. Que a la literatura de Neruda la había salvado el comunismo. Ahora, yo no he leído gran cosa de Neruda, salvo escuchar esos videos de YouTube declamando poemas de amor, pero pues no sé si es cierto o no, pero de pronto sí hay algo ahí, ¿no? De pronto cuando hay algo muy fervoroso dentro del escritor, tal vez eso sí se traduce en su obra. Tal vez lo ideal no es un escritor indiferente que no sienta algo de una manera muy profunda, y en ese sentido un sentimiento político podría llenar eso, ¿no? Y cumplir esa función. Pues no sé. Sí, no, digamos, varias cosas para decir ahí. La primera es que me parece una lectura un poco injusta de Borges de Neruda. Neruda es un gran poeta. Okay. Neruda es un gran poeta y a mí me gusta mucho. Y creo que quedan cosas de Neruda independiente de su compromiso político, y pues obviamente Borges queda todo, que es muy bueno. Entonces ahí me parece, pero digamos, yo también, digamos, no es que la respuesta al compromiso político sea como la bulia política ni la indiferencia total a eso, pero yo creo que el compromiso político de un escritor es mostrar que el mundo es más complejo de lo que uno cree. Okay. Y eso es una tarea política. Esa es Sí. una tarea política. Yo hace poco leí unos ensayos, un escritor colombiano que a usted le debe gustar porque es como de mediados de siglo, medio conservador, que es Hernando Telles. Don Hernando Telles. No lo conozco. Bueno, busque a don Hernando Telles. Y usted ya me tildó de conservador aquí No, al frente de mi audiencia, por favor. enfrente de esa audiencia que ya lo conoce y sabe que es conservador. No, enfrente de esa audiencia, don Hernando Telles tiene un libro de cuentos hermosísimo que se llama Cenizas para el Viento. Es una de las grandes obras de la literatura colombiana y tiene un libro de ensayos muy bueno. Okay. Y él hablaba ahí de literatura y compromiso, digamos, en uno de esos ensayos, y decía como el lugar que debe ocupar la literatura es el lugar en el que incomoda a todo el mundo. El lugar que incomoda a todo el mundo. Ese es el lugar, ¿no? Entonces, si cualquiera de las posturas políticas se siente muy cómoda con su escritura, es que usted está haciendo algo mal. Entonces, o sea, tiene que incomodar los dos lados. Eso es chévere, digamos. ¿Pero usted está diciendo que Ayn Rand hizo algo mal? No sé. Eso sí es inconcebible para esta audiencia, por favor. Sí es eso, como que ninguna de las... Si algún discurso político se puede apropiar de su escritura, sí, es porque usted no está siendo suficientemente hábil para mostrar eso. Como a la vez la complejidad del mundo y a la vez, digamos, por dónde se quiebran las costuras de cualquiera de esas posturas, de cualquiera de esas posturas políticas. Y eso es lo que hace la buena literatura. Justo, yo lo pensaba, digamos, tengo una forma de decirlo muy chévere que es como lo que hace la buena academia también, lo que hacen los buenos académicos. Y hay un paper que me sirve mucho para hablar de eso. Es un artículo que fue muy famoso en economía, que fue un artículo de este man Levitt, y el de Freakonomics, el economista de Freakonomics. Stephen Levitt, el economista de Freakonomics, con otros coautores, que fue un artículo que ellos publicaron como a principios de los 90, o mediados de los 90, que fue un artículo que decía, digamos, intentaba explicar por qué el delito en Estados Unidos había bajado en los 90. En Estados Unidos el delito en general en los 90 es una bajada y nadie sabía muy bien por qué. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a mirar qué. Y la hipótesis que ellos intentan defender, pues con sus pruebas econométricas y con sus demás, es que la explicación era el aborto. El aborto en los 70 lo han legalizado, y entonces la explicación era más o menos que el aborto era la explicación, porque no habían nacido los delincuentes que iban a ser delincuentes en los 90, entonces que por eso no había bajado el delito. Esa era más o menos la película. Que no habían nacido, creo que no habían nacido tantos niños a los que no se les daba afecto. Que se volvían delincuentes. Entonces, y ese lugar, yo lo tengo eso como guía porque eso es lo que debería ser mi literatura. Ese paper le molestaba mucho a la derecha
porque decía que el aborto servía para una cosa. Claro. O sea, a la derecha le mostraba que el aborto tenía una utilidad. Y a la izquierda no le gustaba porque decía que los hijos de madres solteras eran delincuentes, ¿sí? Claro. Entonces, a ninguno de los dos lados del espectro político les gustaba ese paper. A todo el mundo lo dejaba incómodo. Sí. Eso es lo que tiene que hacer la literatura. Dejar a todo el mundo incómodo. Eso estoy parafraseando mal a Telles. Sí, pero sí, y esa es una tarea súper política. Sí. En ese sentido, sí, es como... Por eso, digamos, y eso digo yo sí siento que cuando uno lee un buen libro, uno piensa que el mundo es más complejo de lo que creía. Sí. Y eso es bueno. Y esa es la tarea política. Muestre que en lo que creemos que ya está muy claro, en realidad hay más complejidad. Y esa es una tarea política que tiene el escritor. Pero la tarea política del escritor no es defender a Petro, ni defender a Uribe. La tarea política del escritor es una cosa mucho más sutil y a la vez mucho más poderosa, que es mostrar la complejidad de la experiencia. Y eso lo estoy pensando como en términos de eso. Y hay escritores que usted diría súper apolíticos que en realidad hacen una cosa muy profunda, que es mucho más sutil, pero mucho más profunda y que me ha mostrado a mí como otros espacios. Y ahí creo que eso encaja muy bien con lo que estaba diciendo Hernando Telles y yo intento ejemplificar con este paper. Sí. A mí por eso me gusta tanto. La gente siempre dice que sí, que Carolina Sanín es lo máximo, salvo por su personalidad de Twitter. Pero a mí en parte me gusta también su personalidad de Twitter, porque es que no se casa. Se casa, pero después se divorcia. Y lo está haciendo todo el tiempo. Entonces no está afiliada, aunque a veces se deja llevar, por supuesto, pero siempre tiene algo, siempre es capaz de mirar lo que va a criticar por sí solo, no como algo que va en contravía o no en contravía de sus afiliaciones pasadas. A mí eso me parece fascinante. Y que no aspira a la coherencia de alguna manera. Exacto, también, que no como aspira a la que coherencia. renuncia a esa aspiración de la coherencia, como de un pensamiento. Ajá, el pensamiento, exacto. digamos, esa es una idea que su amigo Andrés Mejía ha defendido mucho. El pensamiento súper coherente es además súper simple, porque para poder ser coherente tiene que ser súper simple. Sí, Entonces, total. entonces, pues prefiero sacrificar coherencia por complejidad. Sí. Sí, digamos, yo no sé, digamos, a Carmen Sanín no sé si sea el caso, pero yo sí agradezco gente que me haga ver, o sea, y eso es lo que busco en un libro, que me haga ver cosas que yo no había visto, Sí. o que me haga ver cosas que yo no, o me haga mirar el mundo desde cierto ángulo que yo no lo había mirado, Sí. que es un poco, esa es la tarea de la literatura, por eso me gustaba mucho la idea de Javier Marías, que es un escritor que en su momento me gustaba muchísimo, me sigue gustando, pero mi información era pues como el maestro, que era Javier Marías. Sí. Javier Marías decía que la literatura para él no era una forma de conocimiento, sino de reconocimiento, en el sentido de que usted no le mostraba cosas que usted no hubiera visto, pero le mostraba una complejidad que usted no había visto. Sí. O sea, usted ha pasado por encima y él le mostraba, mira, ahí hay mucho más de lo que usted cree. Entonces, eso me parece, si usted me pregunta cuál es, que si un escritor tiene que tener un compromiso político, yo le respondo que sí, pero con eso, con mostrar esa complejidad de la experiencia. Sí. Y por eso, digamos, pues, o sea, por eso, digamos, si uno quiere hacer una categoría súper poco didáctica de la literatura, digamos, más compleja y de la menos compleja le reafirma a usted sus estereotipos, le dice que todo es así, como Sí. ya usted lo pensaba. Sí, o sea, sí. nadie cambia de opinión, o nadie ve unas cosas, nadie ve un tema distinto después de leer un libro de esa literatura más convencional. En cambio, uno sí ve cosas distintas después de leer libros. Que Marías es muy bueno en eso. Marías es muy Usted que bueno ha pasado por la academia literaria también. ¿Cómo se llama eso que hace Marías? ¿No? Que es casi comentario filosófico atado a una novela, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Eso no, sé, tiene, eso eso no tiene tiene mucho nombre. y eso es como el rasgo central de la literatura griega, como esas digresiones que él hace, que está narrando algo y para en un momento dado y se va por las ramas. Y en esos libros de Marías uno cree que nada está pasando y está pasando todo, ¿no? Como me acuerdo de una escena en esta novela que se llama Tu rostro mañana, que es una novela muy buena, una novela en 3 tomos, grandota. Bueno, tampoco diga que muy buena, ¿no? Es muy buena. Es muy buena. buena. Es muy buena. No, pues me va hasta criticar, pero sí, yo tengo como, digamos, yo tengo el afecto por Javier Marías, no lo voy a perder. Y en esa novela él está narrando como una pelea de un tipo que le va a dar con una espada, le va a cortar como la coleta del pelo a alguien. Y él se detiene a hablar de la espada y habla de la espada 15 páginas, ¿no? Y es como uno dice, no, ¿cómo así? Aquí esto ¿por qué pasó? Y uno dice, eso no tiene nada que ver, y después ve que tiene todo que ver, ¿no? Como que hay una idea de, digamos, y yo sí me he ido acercando, y eso es también otro aprendizaje que he ido haciendo con el tiempo, a una literatura menos como de pensada desde el qué va a pasar, y más desde como de la reflexión y desde otros lugares. Entonces, esa es la literatura que me gusta. A mí me gustan los libros en los que no pasa nada. Y lo digo en un sentido como
no pasa nada y pasa todo, ¿no? Como, Sí. como que no están pensados en una serie de eventos y que pase cosas. Y creo que ahí, Yo creo que es un gusto adquirido, ¿no? sí, eso es un gusto adquirido y es una literatura, pues es una literatura que exige pues como un nivel de atención y otras cosas, pero esa me gusta. Es como Boyhood, ¿no? Uno se ve Sí, Boyhood sí, sí, sí. y si uno está esperando ver una película como una película, pues no se ve una película. Es Sí. como, ¿qué, Sí, weón? pero está ahí la experiencia, ¿no? Está ahí como la experiencia Sí. y está ahí como una cosa que es muy vital y que uno ve. Sí, exacto. Entonces, esas películas en las que a mí me gustan las películas en las que no pasa nada, pero Sí. claro, claro, obviamente hay quien hace eso y en realidad no tiene nada para mostrar, pero Sí. sí hay unas cosas que usted ve que es como esta ahorita, que el año pasado hablando de películas, esta After Sun, que es la película esta del papá con su hijita de paseo como en el Mediterráneo, que, claro, no pasa nada, es un papá y una hija de vacaciones y pasa todo, o sea, pasa el mundo entero en eso. After Sun, Sí, After Sun. de Ishiguro o no? No, es una película Ah, no, relativamente... Ishiguro tiene uno que es Clara Anderson. Sí. Es una película reciente de una escritora joven y de una directora joven, es estupenda. Y es eso, es ese esfuerzo de lo que hace la buena literatura no es decir qué va a pasar, sino por qué pasa lo que pasa. Esa es como un poco la distinción que yo haría y que me parece Sí. como chévere. Y eso es una cosa que Carolina Sanín también tiene como unas reflexiones sobre eso que me parecen interesantes. A mí, uno de los grandes cambios que yo he tenido a la hora de escribir es que ahora cuando escribo intento entender cosas, ¿no? Más que decir cosas o más que explicar cosas, como entender cosas, como explorar temas, ¿no? Como que... y ahorita estaba leyendo uno de esos libros, como dice Thierry Weiss, que todos los que aspiramos a escribir tenemos una fascinación pornográfica por los libros sobre cómo escribir. Sí. Entonces, ahorita me estoy leyendo uno de esos que se llama Bird by Bird y creo que decía algo del estilo, como que escribir es además una manera como de potenciar las experiencias, ¿no? Como que una vez usted ha escrito, ya el viaje a Egipto es diferente, ¿no? Claro. Como Juan José Millás tiene una frase muy buena, es que yo no sé lo que estoy pensando hasta que me siento a escribirlo, ¿no? Esa es como una idea ahí Sí. de que la experiencia no ocurre fuera de la narración, digamos. Sí, Eso está muy bien. Claro, yo también tengo ese placer culposo por los libros de escritura y es como la autoayuda de los escritores y es como que creemos que eso nos va a solucionar los problemas. Entonces nos leemos 15, después nos sentamos a escribir y tenemos los mismos problemas y las mismas decisiones y las mismas discusiones que tomar ahí. Pero sí, esa ¿Cuál se ha leído buenos de esa categoría? no sé, hay uno de un escritor que no es muy barato, que es el de Stephen King, On Writing. On Writing, Ese está sí. bueno, ese está bien. Bueno, y manuales de estilo, pero también me los he leído todos por cosas también de trabajo y demás. Pero sí, como que uno lee esos libros como la gente, pues como se leen los libros de autoayuda, Sí, creyendo que buscando eso, control. buscando control y buscando que eso le va a solucionar y nada le soluciona a usted el problema que Sí. usted se enfrenta cuando se enfrenta a un párrafo que usted dice, algo anda mal aquí, no sé por qué, ¿sí? Y nada, pero pues esa es un poco la maravilla. Sí, y a mí también me gusta como esa escritura, digamos, volviendo como a la escritura del compromiso y a la pregunta por el compromiso político. A mí me interesa una idea que he defendido mucho y es como la idea de que la literatura debería ser como el lugar para defender el asombro como sensación, ¿no? Y escribir desde ese lugar, ¿no? Y yo siento, digamos, que en el mundo de hoy, como que es un mundo muy cínico, Sí. el asombro se castiga, ¿no? Y hay una frase que yo leo mucho como en el discurso público, que es muy típica de Twitter, digamos, que es, o X ahora, que es el famoso finjan sorpresa, ¿no? Que es como cuando pasa algo, alguien dice como finjan sorpresa, y es Sí. como todo lo que pasa en el mundo ya me lo sabía, ¿sí? Claro. Y es como a mí nada me asombra. Y ahí lo que le están diciendo a uno es asombrarse está mal. Sí. Y yo creo que la literatura lo que hace, de alguna manera, o la literatura que a mí me interesa, es como recuperar ese asombro que, digamos, como que ese llamado al cinismo nos ha ido haciendo. Ese es, de nuevo, el compromiso político de la escritura. Como recuperar el lugar de una mirada al mundo en el que uno no la tiene tan clara, en el que uno no sabe qué está pasando, ¿no? Como
aquí ya no es finjan sorpresa, sino sientan sorpresa, como recuperen la sorpresa. Y yo por eso digo que la literatura que a mí me interesa es como esa, como la que me recupera sorpresa sobre unas cosas que a mí ya no me maravillan, digamos, y eso es la batud, ¿no? Como la maravilla que es la ciencia, digamos. Sí. Me estoy poniendo un poco cursi, si ve que estoy usando palabras como de Sí, sí. sorpresa. No, impresionante. Impresionante después de decir... Pero sí, pero digamos, aquí esta es mi versión más cursi, pero sí es una cosa que pienso, digamos, como que la tarea de la literatura en el mundo de hoy es recuperar el asombro y defender esa posibilidad del asombro, y esa es una tarea súper política, y es como ninguna postura política admite que no la tienen clarísima, ¿no? Y el lugar en el que está la literatura es ese lugar en el que uno se echa para atrás y dice, oiga, espere, esto es maravilloso, no la tengo clara. Por eso a mí me gusta la escritura desde ese lugar como de duda, digamos, desde el lugar y por eso, es una tesis que yo he dicho, y es que el escritor latinoamericano, particularmente el colombiano, la columna de opinión lo acaba. ¿Cómo así? La columna de opinión lo acaba. Porque la columna de opinión se escribe desde la certeza. La columna de opinión se escribe desde yo sé qué es lo que tengo que decir y aquí se los digo. ¿sí? Esto es lo que ustedes tienen que pensar. Por eso a mí me parece que la columna de opinión es la muerte del escritor. No sé. O sea, el escritor que también tiene una columna de opinión en un periódico. Son tareas muy contrarias. Son tareas muy contrarias. Y tengo un par de ejemplos, no los voy a decir, en el que siento que como esa aspiración, y además me parece muy triste que hay muchos escritores que en realidad aspiran a que les den una columna de opinión. Me parece como empobrecedor. Yo no aspiro a eso. Yo aspiro a escribir literatura y que me guste y que me parezca chévere lo que hago. Pero sí se entiende lo que estoy diciendo. Como que la escritura que a mí me interesa se escribe desde un lugar que recupera el asombro, y la escritura de la columna de opinión es un lugar desde que es como no sean bobos, finjan sorpresa, ¿no? Como la columna de opinión se escribe desde el finjan sorpresa, la literatura se escribe desde el sientan sorpresa, y esa es un poco la tarea que a mí me parece más interesante de la literatura que leo, ¿no? Sí, interesante porque el protagonista de su novela Economía Experimental se resiste durante todo el libro a retomar una columna de opinión, ¿no? Sí, exacto. Se resiste todo el tiempo a... No, y a mí me parecía muy bien, pues por supuesto, yo no lo había pensado desde la doble condición de escritor y columnista, pero me parece muy bien que se resista, porque yo creo que si algo no le cabe a este país es una columna de opinión más, ¿no? Claro, porque lo que no le cabe... Yo con eso sí soy cínico. A veces cuando pasa algo, yo dije, pues cuando pasa algo grave en Colombia, yo digo, pero por Dios, ¿cómo alguien no había escrito una columna de opinión para detener esto? ¿No? Exacto, y además es enternecedora y eso el economista lo dice en alguna parte de la novela, como la confianza que se tienen los columnistas de opinión. Creen que eso mueven a alguien, ¿no? Y hoy en día hay cientos de columnas que creyendo que la autoridad los va a oír y va no, sí, yo leí esa columna, entonces ya no va a hacer esto que hacer. Y en realidad eso no pasa, y es un discurso, es como un diálogo de sordos ahí, súper triste. Ahora, yo creo que sí tiene algo de influencia, la verdad. No, claro, por supuesto. Yo creo que tiene algo de influencia, pero lo que creo es que no puede ser el único método de influencia. De debate público. No, y sí, o de querer cambiar las cosas, ¿no? O sea, el paro nacional le dedicaron 500 columnas y finalmente pues eso no fue lo que desactivó el paro, ¿no? Sí. No, pero independiente de eso, lo que a mí me parece, y digamos, bueno, lo que a mí me parece es que la columna de opinión muchas veces no fomenta, sino que anula la curiosidad intelectual. ¿sí? Lo que hace es como reforzar estereotipos sobre cosas, y no hace... Claro, por eso los columnistas de opinión que a mí me gustan son los columnistas que me hacen pensar cosas distintas. Hoy en día, parte un poco del mercado de los medios y de la naturaleza de cómo han cambiado los medios es que uno pues ya tiene una caja de resonancia lo suficientemente grande para tener 10 columnistas que pueda leer todas las semanas que opinan exactamente lo que usted piensa. Y nadie se enfrenta al columnista que no, ¿sí? Como que ya no hay... En el New York Times hay un columnista de derecha y en el Washington Post hay un columnista de izquierda, ¿sí? Y nadie se enfrenta, y eso pues ha empeorado el debate público, y eso me parece súper triste, pero lo decía, no lo decía como crítica a quienes hacen columna de opinión. Hay gente que hace muy buena columna de opinión. Lo decía como una forma de diferenciar el oficio del escritor académico, del escritor literario, del escritor de columna de opinión, y como una cosa de que en un mundo tan cínico la tarea de la escritura es recuperar un poco el asombro. Esa es un poco la tarea, y ahí pues tengo como una idea sobre eso. Que es como que en el mundo de hoy es la mirada del comentarista de fútbol. Yo no sé si usted ha visto, pues usted es muy, muy futbolero, pero los comentaristas de fútbol pasa una cosa muy chistosa, y es que nada de lo que pasa en un partido
no lo habían dicho ellos. Todo lo que pasa ellos ya lo habían dicho. Entonces usted los oye ver y dice, no, este equipo no cabecea muy bien. Después hace un gol de cabeza ese equipo. Dicen, si ven, como veníamos diciendo, iban a hacer un gol de cabeza. Y es como que ni siquiera ellos se permiten, o sea, como que está mal visto permitirse a uno mismo el asombro de que el mundo lo sorprenda. Y eso, digamos, son en expertos. Y el debate público nuestro es muy pobre en parte por eso, porque se castiga mucho decir, oiga, esta no me la voy a venir, esta no me la voy a venir. Y eso es como un poco, ese mundo de la columna de opinión castiga mucho eso, como diga, o castiga también, esto no sé entender esto todavía no lo puedo entender. O sea, ese espacio de duda y de exploración del pensamiento es el espacio de la literatura. Pregunta como para un columnista de opinión. Okay. ¿Usted qué cree que nos ha hecho tan cínicos? ¿Por qué estamos como estamos? Que hace que este mundo haya adoptado el cinicismo como su bandera. No, esa es una pregunta dificilísima y no la tendría muy clara, pero sí creo que esa es una tarea importante de la literatura. No sé, digamos, tampoco me atrevería a decir que estos son tiempos más cínicos que los otros, pero digamos, hay unos espacios, digamos, el medio no es independiente, digamos. Yo creo que las redes sociales, digamos, en general, o ese discurso por ahí premian ese cinismo, porque premian esa certeza y premian, digamos, está estudiado, premian las emociones negativas, premian la rabia. O sea, Twitter se alimenta de que usted sienta ira, ¿sí? Y usted siente ira por algo que usted tiene clarísimo que está mal, ¿sí? Y de alguna manera, esa exploración, digamos, como sobre esto me parece. Entonces, ese me parece un espacio que la literatura tiene que defender, el espacio de exploración y de duda sobre cómo interpretar cosas, ¿no? Y eso me parece súper interesante. Yo he hablado de eso y es como esa lucha contra el cinismo, que es un poco, y ahí es donde yo, ni mucho menos es un alter ego, pero es un personaje importante en mi novela. Y en la novela, digamos, la explicación pues, de un poco de que el economista no quiera retomar su columna de opiniones que se la escribía a su esposa y él no quiere y él no en parte no quiere y en parte no es capaz de escribirla ahora a él y eso claro. También es como una parte central de la trama y es como también parte como de su honestidad intelectual de esto lo hacía ella y yo no me voy a poner ahora a hacerlo. Usted que tiene inquietudes sociales, ¿cree que es inevitable que usted saque un libro eventualmente de ensayos? No creo, yo no escribo mucho ensayo, yo me obligo a no escribir libro de ensayo de alguna manera, en el sentido de así como le digo que no, tampoco lo estoy diciendo como si me hubieran ofrecido una columna de opinión, nunca me lo han ofrecido, pero tampoco pues he querido hacerlo. Bueno, hoy en día cualquiera se lo ofrecen. Pues usted lo decía, hay sobrepoblación de abogados y de columnistas de opinión en Colombia. No sabemos de cuál más. Qué batalla dura. No sabemos de cuál más, ¿no? No sabemos de cuál más. Hay más de las dos. Pero sí, como que, digamos, así como yo siento que esa exploración como del pensamiento y de pensar asuntos importantes, la tengo que hacer a través de la literatura. Incluso la tengo que hacer a través de la ficción y defiendo la imaginación como espacio para pensar esos problemas. Y hay problemas que a mí me parecen interesantísimos y eso tiene que quedar dentro de la novela, no sé, espero que eso en economía experimental se vea. Yo estoy pensando asuntos ahí que no tengo resueltos y de nuevo, por eso vuelvo a la idea de que yo no soy un columnista de opinión porque yo no tengo certeza sobre eso, ¿no? Digamos, y ahí hay como cosas importantísimas ahí como en eso, no sé, digamos, para mí un tema importantísimo de economía experimental es la tensión entre vida profesional y vida familiar, ¿no? Digamos, y esa tensión como en nuestro tiempo, cómo se desarrolla y hay como unas dinámicas ahí. Sí. Yo no la tengo resuelta, yo no tengo una tesis sobre eso, pero eso me parece un tema súper interesante y lo sigo pensando y lo pienso a través de la escritura. Por eso me parece mucho más interesante seguir pensando esos temas desde la ficción y eso es un poco, en ese sentido yo defiendo un poco esa ficción como temática, como en algunas cosas y a veces lo pongo explícitamente ahí en la novela, ¿no? Digamos, en la novela a veces está ahí para que el lector vea de dónde vengo yo a pensar esos problemas. ¿Ya se vio The Bear? No la he visto mucho, no, pero es buena. Muy buena. Sí, pareciera como que las series están llegando a su máxima expresión. Y esta es una de esas, una verdadera obra maestra. Pero toca ese tema al final, esa tensión entre vida profesional y vida familiar. Y me sorprendió la manera como lo tocó y fue como, si uno se ve toda la serie uno dice, uy, pucha, qué manera de introducir ese tema.
en la serie, entonces se la recomiendo. Hábleme un poquito de su dieta intelectual. ¿Qué lee? ¿Cómo decide qué leer? ¿Qué tanto lo mortifica tomar la decisión de qué leer a continuación? Y eso es medio especulativo, pero digamos claramente le cuento primero cómo ha cambiado mi dieta de Eso. escritura. Entonces, yo era un lector de novelas. O sea, ¿Desde chiquito? desde muy chiquito, desde mi familia era muy lectora y yo era un lector de novelas y era un muy buen lector de novelas. Eh, y entonces leía, pues, digamos, los latinoamericanos y después otro tipo de escritores y los gringos. Tengo un cariño muy fuerte por la literatura estadounidense. He leído con mucho interés a Philip Roth y ahora, digamos, Graham Greene es gringo. Graham Greene es gringo, también lo he leído. Ahora cosas más contemporáneas leo mucho también. Ahora estoy obsesionado con una escritora que se llama Elizabeth Strout, que es una escritora gringa buenísima. En fin, tengo como Oiga, pero- ¿sabe que a mí me fascinaba Graham Greene? ¿sí? Sí, lo recuerdo, pero como con añoranza Y de tiene unas novelas juventud. como de espías y Sí, como de de hecho, periodistas en guerras sí, y... estos días fui a Merlín. ¿Ha ido a Merlín? Sí, Allá en sí, el sí, en el centro de centro, Bogotá. sí, sí, a buscar. Una librería esas de viejo brutal. Ujú. Y me encontré eh, Nuestro hombre en La Habana, Nuestro Our hombre en Man la... in Havana, que la recuerdo haberla leído y me pareció fascinante. Ahí la tengo en la mesa de noche. Claro, claro, Es, es como esa novela como de periodistas en La Habana, está muy bien, está como muy de bien. espías y Sí, no como sé de qué. espías. Claro, de nuevo, volvemos a esa literatura que no es sobre escritores, ¿sí? Sí, sí, Como sí, son sí. otros temas, son otras preocupaciones. Sí. Entonces yo leía mucho eso y leía mucha prensa y, digamos, después empecé a leer empecé a abrir, digamos, como mis gustos a la poesía, digamos, no soy un gran lector de poesía, pero leo poesía, también empecé a leer pues mucho más cuento, que también leía en su momento, ha ido como yendo, y me he ido yendo como hacia una lectura como de libros, digamos, académicos, leo mucho académico, leo libro mucho académico, y leo también mucho libro de difusión científica, digamos, esos libros que son tan vilipendiados y está, pues es una novela, está súper claro, que es una de mis obsesiones, que es como ese libro del académico que escribe un libro después contándole a todo el mundo qué ha hecho en su vida Sí. y esos libros me parecen súper interesantes y me parece que hay muchas cosas ahí para esto, digamos, y esa es como, yo lo llamo mamando gallo como autoayuda científica, Ok. que Pero me parece esos que son como memorias de no, pero académicos. ni siquiera son memorias, son como libros de difusión, ¿no? Estoy pensando, digamos, en uno que me gusta mucho que es en Stumbling on Happiness, en español, Ah, ok. Tropezando en la Felicidad de Daniel Gilbert, Ya. que es un profesor de psicología de Harvard, es como el profesor de la clase de estudio Sí. de la felicidad, o estoy pensando en Pensar rápido, pensar despacio de Kahneman, Ya. esos libros, y en ese esfuerzo como por leer un poquito de esas cosas, me he ido acercando. Entonces, así he ido cambiando, y bueno, yo generalmente tengo dos libros al tiempo, uno de ficción y uno de no ficción. O Yo hago sea, igual. hoy en día esa es como mi dieta, y leo un libro de ficción y un libro de no ficción. Y digamos que el problema de que leer después sí es importante, pero igual tengo mucha cosa para leer siempre y tengo mucha cosa para leer y me voy obsesionando, digamos. Entonces, a veces, digamos, me muevo como por obsesiones y un poco, pues la tarea mía cuando leo un autor, no sé, ahorita estoy pensando, así como de obsesiones duras que me han dado recientemente, una escritora inglesa de final del siglo XX que se llama Penelope Fitzgerald. Murió hace poco Penelope Fitzgerald. Ok. Leí una cosa y dije, tengo que leer todo. Y en un momento dado me leí 3 meses seguidos solo Penelope Fitzgerald. Solo Penélope. Agoté Penelope Fitzgerald y dije, claro, esto es una nota. Y ese tipo de cosas me parecen interesantes. ¿Con quién más le Y ha pasado eso? Si se acuerda, me parecería interesante. me ha pasado mucho con un escritor que, si usted lee como mis contemporáneos, todos lo citamos y todos creemos que escribimos también como él, pero ninguno lo logra, que es Juan José Saer, que es un escritor argentino mediados del siglo XX. No lo había escuchado. Juan José Saer es un escritor, digamos, y tengo una obsesión, de hecho, he dado un curso en la Universidad Nacional, a veces de un curso como de un contracanon latinoamericano, si se quiere decir así. Ok. Hay un grupo grande de escritores y escritoras, muy importante, que ha quedado un poquito opacado por por esas dos figuras tutelares que son García Márquez y Vargas Llosa, que son muy buenos, no tengo ningún problema con ellos, me gusta mucho lo que hacen, pero que hay otras posibilidades de la literatura latinoamericana y de la novela latinoamericana. Entonces yo leo mucho una tradición que es José Donoso, pues es el más famoso incluso, Carlos Droguet, Juan José Saer, estoy pensando en, sí, en Juan José, en Jorge Ibargüengoitia,
o sea, una tradición latinoamericana que hace como otras cosas con la novela y esa tradición me parece súper importante, me parece súper interesante. Entonces, esos son el tipo de cosas que yo leo y me intento mantener un poquito pues como en esa onda del canon. Sara Gallardo, por decirle otra, una de esas escritoras que la gente no lee y que, hombre, que es una genia total y en Colombia, no sé, estoy pensando en Marvel Moreno, que es una escritora súper interesante. Esa tradición también la valoro mucho y la he leído con mucho juicio y todos, por eso lo digo como con risa, todos creemos que somos el nuevo Saer y no somos. Saer es de esos escritores que lleva al extremo, pero al extremo extremo, la idea de las novelas en las que no pasa nada. Saer tiene una novela muy famosa que se llama Glosa. Glosa son como 320 páginas de dos tipos caminando por la calle y hablando. O sea, esa es la premisa y eso va a durar 300 páginas y Saer lo logra. Y eso me parece hermosísimo como reto literario. Entonces, por eso... Pues es un escritor vivo. No, Saer murió hace como 5, como 10 años. Debió haber muerto, sí. Yeah. No, murió relativamente joven, pero escribió mucho y es un escritor que... Entonces sí, yo creo que hay como una tarea también como de estar atento a eso y eso, esa es como mi meta. Pero sí he leído cada vez más como libros. Y la otra cosa, digamos, ahora, digamos, usted me pregunta, ¿qué leo? Yo creo que hay otra pregunta más interesante y es ¿cómo leo? Yo leo todo como si fuera literatura. Entonces y un poco eso es economía experimental, es como leer libros académicos como si fueran literatura. O sea, yo estoy pensando siempre en Esteban, ¿por qué puso esta palabra aquí? O esta coma, ¿por qué la puso? ¿Sí? Como, y por qué organizó las ideas así en términos del suspenso, no sé. Y estoy leyendo, no sé, Mascolel, que es teoría microeconómica, que es lo que leemos, que es el libro como de microeconomía avanzada. Entonces, como el reto que me interesa a mí es como leer todo como si fuera literatura. Y ahí creo que, pues, que estoy haciendo algo distinto. Y entonces ahí pues leo muchas cosas, pero todo lo leo como pensando en las decisiones y no sé. Entonces no puedo dejar de leer así y eso me parece súper chévere. Leo ensayo personal, leo como ensayo, como lo que los gringos llaman memoir, que es un género que me gusta mucho, pero no lo practico. Y esa es otra cosa que también intento, así como le digo que intento no leer tantas novelas, intento leer cosas que están escritas de forma muy distinta como yo lo haría, digamos, o gente que está haciendo cosas muy distintas y que admiro mucho y que hacen cosas muy valiosas, pero intento no quedarme, digamos, en saber, sino como incluso, y yo creo incluso que a veces casi que forzándome, ¿no? Como diciendo, tengo que saber, tengo que poder entender qué es lo que está intentando hacer esta persona, así no me parezca lo más interesante. Y esas también es como o sea, los escritores también tenemos que leer un poquito por obligación para estar un poco como como que, o sea, como eso lo decía Muñoz Molina. Alguna vez discutimos como, es que a mí no me gusta la montaña mágica. No, pues puede no gustarle, pues usted la tiene que leer, usted tiene que saber saber cómo está hecha la montaña mágica. Si usted quiere ser escritor, tiene que saber cómo está hecha la montaña mágica y esa me parece una idea válida y que intento pues como aplicar. ¿Cuál libro famoso se ha obligado a leer? Ese era un ejercicio súper chévere. Vuelvo a Muñoz Molina. La primera clase de Muñoz Molina era una clase súper bacana, que era decir, por turnos, éramos 20 estudiantes, creo, cada uno que dijera un libro clásico de la literatura que no le gustara. Y él estaba diciendo, esa idea, él ponía ese ejercicio diciendo, el lector es soberano. Si usted no reconoce su soberanía como lector en el sentido que usted es autónomo para decir qué le gusta y qué no le gusta, usted no está haciendo nada. ¿Sí? Entonces usted no puede... y que lo obliga a leer. Y yo dije esa vez, y lo sigo diciendo, a mí Dostoyevsky no me mueve la aguja en absoluto. Me parece una escritura que no me interesa en absoluto. Y como que no, o sea, como que le vieron a este tipo, que le ven al coso ese, que es una anécdota muy famosa de la literatura, que es que estaban, la cuentan de Juan Carlos Onetti, estaba reunido ahí con unos amigos y estaban hablando bien de Henry James, de esta novela de Otra Vuelta de Tuerca. Es una novela clásica de la literatura, una novela corta, súper buena. Y Onetti se siente y dice, yo no veo ustedes qué le ven al coso ese, y como que se va y escribe Los Adioses, que es una obra maestra de la literatura latinoamericana. Entonces sí, como que yo al coso ese de Dostoyevsky no veo mucho que le ven. Y defiendo ese lugar, de poder... ¿Se ha forzado a leerlo o no? Sí, me he forzado a leerlo, leí Crimen y Castigo y pues, entendí, digamos, de dónde viene, entendí lo que interesa, pero no es una escritura que a mí me parezca particularmente interesante. Y hay también, pues, como lugares de la tradición latinoamericana que a mí no me interesan, ¿no? Y que hoy por hoy me parecen aburridores. No sé, Carlos Fuentes, por ejemplo. Hoy por hoy yo leo a Fuentes y me mueve muy poquito la aguja, pero muy poquito.
A mí Marvel Moreno me pareció muy interesante, ¿sabe? Creo que en su momento hice alguna crítica, porque como yo además soy reseñador de libros, Ok. otro de mis Otros muchísimos de sus talentos, muchos imagínense. oficios. Entonces creo que hice una crítica como de que le faltaba tema, ¿no? Algo así, como que era muy buena, pero quizás incluso es lo que usted dice. Hay cierta literatura que es como, no es acerca de que sucedan cosas, quizás hay otra que no es acerca de temas específicos, Sí, de cosas ese importantes, libro En de diciembre llegaban temas... las brisas, es un libro chévere, es un libro como Ah, no, pero muy... espera, yo me puedo estar confundiendo. Hay una escritora colombiana que escribió uno que se llama Tiempo Muerto. Tiempo muerto es de... no sé, no, entonces, no sé, Bueno, pero... entonces todo el mundo olvide lo que, porque puede que no esté hablando de la misma persona. Bueno, pero de nuevo, digamos, un poco eso sí es como una cosa que uno tiene que, en lo que uno tiene que estar muy honesto y es no ser iconoclasta por ser iconoclasta, pero uno tiene que ser un lector soberano, uno tiene que poder decir, a mí hay unas cosas que no me Sí, interesan y hay que poder defender como cierto espacio pues de libertad de esto no me interesa. Y yo por eso pues he venido diciendo aquí, he dicho más de lo que no me interesa que de lo que me interesa. Pero digamos, hay una tradición eh, que a mí, que hoy por hoy, y si usted se fija, eso también cambia con el tiempo. Hoy en día, si usted se fija, los escritores latinoamericanos contemporáneos no están leyendo particularmente a Vargas Llosa, están pensando en Saer, están pensando en Carlos Droguet, están pensando en otros sí. lugares que, pues, que dicen otras cosas y que son y que me parece chévere y a eso pues está uno pues tiene uno que estar muy atento. Yo intento estar pues muy atento a eso pues como a defender ese espacio como de la libertad y de la moralidad. Es otra cosa que me ha gustado mucho, que he pensado mucho en los últimos tiempos. Hay de esta novela, Annie Ernaux, la novela francesa de hace poco, tiene un libro estupendo que se llama Pura Pasión. Eh, y Pura Pasión empieza con un prólogo súper interesante, no le voy a decir sobre qué es, pero acaba diciendo que para ella la literatura es como es un espacio no moral ni inmoral, sino amoral, Ujú, como de suspensión del juicio moral. sí. Y esa me parece una idea súper poderosa. Mm, Y yo leo así, de nuevo, así como vivimos tiempos muy cínicos, vivimos tiempos muy moralistas. mm, Y me molesta mucho esa lectura como moralista de la claro, literatura, ¿no? sí, De nuevo, esa crítica que le están haciendo a la batuta es moralista, ¿sí? claro. Y yo sí defiendo como esa literatura como que lo enfrenta a uno a preguntas morales desde un lugar como completamente amoral, como la exploración de la moralidad que la literatura permite y esa también es otra, pues como otra forma de leer que yo estoy siempre buscando, ¿no? Como cosas que me enfrentan a decir, uy, pucha, este tema lo puedo pensar así, Mm, y esto no lo había pensado así, y eso me parece, y eso es lo que yo busco en los libros. Yo no busco en los libros una historia que me atrape, digámoslo así. sí. Sí. Aunque sí, Aunque eso es también rico, sí, ¿no? aunque Eso es eso es rico. rico, aunque eso sí, pero no solo eso, ¿no? No solo eso, y digamos, Sí. y no solo eso, sino además de eso, se puede hacer las dos cosas, se puede hacer una historia que lo atrape a uno, y esto yo creo Pues además esa es una como de las experiencias fascinantes, ¿no? Que yo creo que uno puede tener en la vida, ¿no? Una novela de la que uno no pueda parar, en la que uno sienta que en realidad se transportó a otro mundo. Y claro, son escasas, ¿no? La son, son, es- última, son la última que escasas, me sí. pasó a mí fue Un caballero de Moscú. Ok, ¿Lo ha leído? no, eso es de, Amor Towles, creo que se llama Amor Towles, ok, que es un tipo que trabajó en Wall Street toda la vida. ok, y se cansó y se puso a escribir literatura, Sí, creo que esa es la historia. ok. Es pues muy contemporáneo, pero Un caballero de Moscú a mí me Claro, transportó. no, o sea, ese espacio claramente uno lo defiende y yo también intento, digamos, sí, intento escribir historias que lo atrapen a uno también, eso uno lo quiere hacer, pero o sea, hay otras, digamos, la literatura que me interesa también funciona como desde otros espacios y me parece chévere poder jugar con esos espacios Sí, y poder explorar desde ahí y eso es como lo que yo intento, pero de nuevo, como que intento como ver qué está detrás de ese canon tan tradicional y intento buscar esos espacios. sí, Y en Latinoamérica creo que hay una tarea muy importante por revisar ese canon en un lugar, pues como desde otros lugares muy interesantes que están por ahí. Tampoco es que no estuvieran nunca por ahí, ¿no? Ni siquiera son escritores escondidos, son escritores más bien olvidados, porque no es como Marvel Moreno se publicó, digamos, no es sí. como que eso. Y hay como toda una tradición por rescatar y yo creo
que hay mucho por encontrar para los tiempos de hoy en escritores como Sara Gallardo o Carlos Droguet o José Donoso, que era como el menos famoso del boom, ¿sí? Y eso es un poco como la literatura que a mí me interesa, incluso en una tradición pues como latinoamericana. Sí, su novela más reciente, Economía Experimental, sobre la cual yo me he propuesto en esta entrevista no hablar de ella. Okay. No sé si se ha dado cuenta. Tiene como protagonista a un académico, a un economista, y ocurre también, entre otros espacios, en la universidad. Y yo, a pesar de ser un experto reseñador de libros, la verdad es que no tengo un repertorio tan robusto de literatura. Yo no he leído tanta literatura, en parte porque yo empecé a leer muy, muy viejo, ¿no? Como a los, no sé, hace poco en realidad. Pero la novela más cercana que sentía a la suya, de las que he leído, es Stoner, que ocurre también en una universidad. ¿Ha leído usted Stoner? Me encanta, me parece una Muy gran buena, novela. ¿no? Me parece una gran novela Oiga, y vea, me parece... vea cómo se ha ido soltando usted ya. No, no, Él yo sí. Él encanta no, ahora. me encanta. Exacto. Yo el otro día estaba analizando cómo se ha desvalorizado el verbo amar. No sé si a usted le sorprende que ahora todo el mundo ama todo, ¿no? Sí, como que... La gente ama el amor. Ama todo y es y entonces el otro día estuve en el estadio viendo a Santa Fe, yo soy muy, muy santafereño, y me sorprende que la barra brava usa el verbo amar. Y entonces es como una combinación muy graciosa porque es yo te amo Santa Fe y en la siguiente barra me voy a dar cuchillo con los de Millonarios. Entonces es como esa combinación de... Sí, el que nos salte es un paisa maricón. Sí, exacto. El que pues, ojalá, maricón es lo menos. O sea, como pasamos de te amo Santa Fe a nos vamos a dar cuchillo con los de Millonarios. Y entonces esa combinación de cursilería y violencia me parece súper colombiana. Entonces, bueno, me encanta, John. Me parece un gran elogio que usted hable de Stoner como una novela. Es una novela que admiro y que me gusta mucho. Stoner es un profesor de literatura, si no me olvido. Y yo sí quería, digamos, en esa tradición latinoamericana hay una cosa que no se ha hecho mucho, que es la novela de campus, que es una cosa súper gringa, que es la novela como que transcurre en un ambiente universitario. Y eso en Colombia no se hace mucho, o en Latinoamérica no se hace mucho, y a mí yo quería hacerlo, pero quería hacerlo desde un lugar distinto, porque me parece que en Latinoamérica eso se hace siempre como desde la sátira, o sea, y esa sátira es como burlémonos de los ridículos que son los académicos, y los académicos sí son muy ridículos, pero también son fascinantes, ¿sí? Entonces yo quería como no irme solo por la parte fácil de reírnos de los juegos de poder en una facultad, que en todas facultades, o sea, que uno cree que son unas discusiones súper teóricas, en realidad están peleando por la oficina con buena ventana. Sí. Y es como un tipo que supuestamente va a ganar el premio Nobel y está peleando por eso. Y eso da risa, está bien, hay que reírse de eso un poquito. Pero también hay una cosa muy potente en esa vaina. Y entonces yo sí quería como homenajear la fascinación que me ha producido como el oficio académico, como esa vaina de dedicar toda una vida a, no sé, como Stoner, no sé, a entender 3 o 4 poemas griegos y decir que han sido mal traducidos, no sé, ¿sí? Como, sí. Y dedicar una vida a eso, me parece, o no sé, o dedicar una vida a producir una semilla del maíz que dé más maíz. Eso me parece fascinante. Ese oficio académico me parece fascinante y yo creo que la novela tiene que estar escrita desde esa fascinación y desde esa fascinación yo la quería escribir. Y bueno, pues ya después encontré que el lugar en el que me parecía chévere hacerlo era pues como, en este caso, una facultad de economía. Sí. O sea, que yo no sabía que las novelas se categorizaban por espacios. No. Pero escuché hace poco como, sí, ese pertenece al género de novela de road trip. Y yo, ¿qué, weón? Si esa es novela de English Countryside. Pues es como, es eso y todo, es eso y nada, pero sí es como una, o sea, uno tiene como unas formas de entenderlo, pero no solo existe esa categorización. Sí. Digamos, a mí hay otra que me gusta que es como de novelas de personaje y novelas como de peripecia o de cosas que pasan, ¿no? Y entonces, y yo también, digamos, la literatura que en general me gusta y me interesa son novelas de personaje. Y esta es una novela de personaje, claramente, esta es una novela de personaje. Y es como meternos en la vida de un personaje, imaginarnos, de nuevo, vuelvo a usar ese verbo porque me parece que yo defiendo como el lugar de la imaginación también en este oficio.
imaginarnos la vida de un personaje y pasarnos un rato con ese personaje, ¿no? Como convivir con ese man un rato muy largo y ver el mundo desde ese lugar. Y esa es un poco la tarea que yo le propongo al lector. Espero que el lector la tome con gracia y disfrute. Y eso, pues nada, también nos vamos a reír un poquito del man. O sea, nos reímos en la novela, pero no solo nos vamos a reír. Yo me reí en voz alta varias veces. Okay. Y eso que eso no me suele suceder. Ni leyendo ni en la vida en general, ¿no? Oiga, hace mucho no se me iba la paloma en una entrevista. Que bueno, esto antes me angustiaba mucho. No, pues Hoy en día me lo tomo con placidez y con calma. Ah, ya me acordé. ¿Usted come mucho en el corral? no, pero comía mucho en el corral. Ok, sí, bueno, pues porque entonces ahí pues usted hizo caso omiso de... No, hizo caso haciendo caso omiso de su filosofía de hablar de su vida, ¿no? No, y voy mucho al estadio, digamos. O sea, la gente cree que uno empieza las novelas como con unas ideas como súper elaboradas y no sé qué. Y entonces yo empecé la novela con 2 cosas que quería hacer en la novela. Una, hablar del estadio de fútbol. Y otra, poner un chiste de Don Gediondo. Y esas son las 2 cosas que más... o sea, esas eran las 2 guías que yo tenía. Sí. Después se entenderá, pero la novela empieza, digamos, yo creo que uno, y eso la novela por ahí lo dice tal vez, uno tiene que usar su vida, pero no ponerse de centro. O sea, yo uso mi vida, pero me pongo el ladito. ¿Sí? Entonces la novela empieza en la tribuna occidental del estadio El Campín de Bogotá, en un partido al que yo fui. Y digamos que esa experiencia de estar en el estadio, que para mí es súper chévere, yo me la paso allá. Pero usted es barra brava, ¿no? No, soy hincha de Santa Fe y voy al estadio. Pero me gusta, o sea, y yo en algún momento, uno también, así como dicen que uno escribe el libro que no tiene en la biblioteca, yo dije, esto no lo ha narrado nadie. La experiencia de ir al estadio de Bogotá y que le caigan un aguacero, no la ha narrado nadie. Voy a narrarlo y voy a narrarlo bien. Y por eso la novela empieza con 20 páginas del protagonista yendo a ver un partido de Santa Fe que no se jugó. Ya los lectores entenderán a qué me refiero con que el partido no se jugó. Y eso quería hacerlo, digamos. Y digamos, sí hay como una cosa de cosas que yo he visto, pero no es sobre mí la novela, digamos. Y ahí sí hay como una cosa. Y de nuevo, no es sobre cosas que conozco, es sobre todas cosas que todavía desconozco, digamos. Sí. Es como cosas que estoy muy cerca, pero todavía no logro procesar. Lo de Hamburguesas del Corral sí me servía mucho y era muy comedor de Hamburguesas del Corral y sigo siéndolo también. Entonces, y esa dimensión, ahí es como donde se agota y no se agota nunca también la visión, pues como la experiencia personal. Hablaba el otro día, y eso lo hablaba con una amiga escritora muy buena, Andrea Salgado, como toda esta onda de la autoficción, que está como, si se quiere como pensar en la moda, ¿no? Como escribir ficción usando como su vida como tema. Y eso, y entonces alguien me decía que me parece que la pregunta de qué tan ligado a su experiencia está un libro, suele responderse que sí hay como mucha autoficción, sí hay como muchas cosas como hechos. Y entonces yo le decía a alguien, mire, este libro es profundamente biográfico, aunque el personaje no se parezca a mí, aunque no tenga mi edad, aunque no tenga mi edad, porque el personaje se está haciendo las preguntas que yo me hago. Se está haciendo las preguntas importantes que a mí me obsesionan y que yo no tengo resueltas, por supuesto. Entonces, en esa dimensión el libro es profundamente biográfico, porque y me parece chévere eso, como poner o sea, lo que define qué tan vivencial o qué tan vital es un libro, no es si el personaje es calcado de los datos biográficos de su autor. Hay libros de autoficción que no tienen nada vital sobre el narrador, sobre la persona que los escribe. Sí. En cambio, este libro, que no es sobre mí, ni el personaje se parece a mí, el personaje tiene 50 años más que yo y es de otro sitio y es lo que sea, tiene todas esas preguntas ahí como parte de lo que está el libro pensando, y lo que está el libro pensando desde ese lugar como pues casi amoral, que creo que eso tiene que ver pues con la risa que a veces produce. Sí, no sé si usted alguna vez le han dicho que uno de sus lectores se leyó su libro al tiempo que se leía la Odisea, que fue mi caso, porque estaba en un curso con Carolina Sanín. Okay. Y entonces en ese curso de Homero leímos la Ilíada y luego la Odisea. Y Carolina decía en un momento, Aquiles es el hombre de acción, mientras que Odiseo o Ulises es el hombre calculador, ¿no? El que piensa antes de actuar.
Aquiles es pura garra y pura acción, mientras que Odiseo es cálculo, es pensar las cosas, es planear la estrategia, es más una persona que usa la palabra y el discurso para persuadir. Y entonces, como es inevitable que a uno se le contaminen las cosas, pues como estaba leyendo la Odisea al tiempo que me leía su libro, entonces le tengo la siguiente pregunta. Usted decía que son cosas que usted se pregunta, pero usted vive así un poquito. Usted es como el protagonista eh, calcula cada una de sus acciones, se pregunta por cada una de las siguientes cosas que va a hacer. Por ejemplo, cuál es la ruta óptima para llegar al parqueadero, teniendo en cuenta que estamos saliendo del estadio y va a haber gente por este lado, pero que está cayendo lluvia. Este no es un caso real, estoy inventándomelo, pero es un poco así la manera de razonar de su personaje. ¿Usted es así también en la vida real? Un poquito, un poquito, un poquito. Ok. Y tengo gente muy cercana que sí es muy así, y eso me parece maravilloso. O sea, Sí. libros sobre la maravilla de gente que es así, que es como hiperracional en un sentido, y como que como es como el exceso de racionalidad es risible, ¿sí? Como ese exceso de racionalidad es casi que caricatura, digamos, Sí. y este man todo el tiempo está pensando todo en términos como de eficiencia, digamos, todo lo está pensando en términos de eficiencia, ¿no? Y lo que es interesante en este caso, digamos, el libro lo que propone es que él está pensando su vida doméstica desde ese lugar, ¿no? Como que está pensando su vida íntima desde ese lugar, y desde ese lugar también mira su vida íntima, y el libro también es como una exploración de los límites de esa mirada, ¿no? Como esa mirada, cuando le falla y cuando le explotan las manos, ¿no? Yo siento que esa mirada él también de alguna manera le explota las manos, pero yo sí quería como jugar con eso, y sí quería como pensar en eso, y claro, y en llevar ese pensamiento a lugares en los que uno no suele pensarlo, ¿no? Como, no sé, lo puramente doméstico, la pareja, digamos, ¿no? Como hacer el análisis de eficiencia de la pareja y de la vida, Sí. de la vida en pareja, pues, pues hay gente a la que eso le parece como directamente inmoral, ¿no? Pero esa inmoralidad es la que yo estoy explorando con ese personaje, y me parece así. Y yo sí me estoy haciendo todo el tiempo como esa pregunta de qué le enseñan a uno la vida de los otros, que es una pregunta que él se está haciendo todo el tiempo, ¿no? Como que él mira a alguien y él todo el tiempo está pensando en eso, y esa me parece una pregunta súper interesante que quería explorar ahí. Yo sí soy un poquito así, ¿no? Yo sí soy un poquito así. No sufro tanto, porque no tampoco pues hago tantos cálculos, pero sí estoy pensando todo el tiempo en esa lógica, y ¿Había hecho cálculos? pues no, pero sí estaba pues pensando, o sea, para venirme para acá miré la ruta y calculé y me di cuánto me iba a demorar, Ya. y pensé después que era lo más eficiente si iba a empezar por este libro esta mañana o no. Leí un rato esta mañana, entonces pensaba, en fin, pero ¿Empezar a sí. leerse un libro esta mañana? No, pues leí un pedazo de un libro esta mañana, y entonces estaba pensando todo el tiempo ahí. Entonces, esa es un poco la idea. Y lo que yo quiero, digamos, lo que, digamos, voy a decirlo así un poco caricaturesco, un poco simplista, es yo quiero invitar al lector a entrar a esa forma de pensar. Yo quiero que el lector llegue a un punto en el que empiece a pensar así y vea su mundo desde otro lugar, como desde esa mirada. Y entonces la idea de la novela es que usted eventualmente entra en la mente de ese personaje y empieza a mirar, y en algún momento usted diga, uy, sí, pero está bien, hasta tiene sentido esto que está pensando el man, ¿no? Así esté pensando como cálculos a ver si deja a su esposa o no, ¿sí? Como, y está haciendo como un Excel para ver si, no estoy caricaturizando, no lo hace así, pero está haciendo un Excel para ver si deja a su esposa o no. Y eso me parece, y que el lector pueda entrar en esa mirada que no es la suya, es la tarea de la literatura. Y eso es un poco lo que yo quería hacer. Y entonces, claro, lo llevé a algún extremo, y lo puse en algún, pues, o sea, lo llevé a un lugar como fuerte, pero tampoco imposible, tampoco caricaturesco. Es posible vivir así, es posible vivir así. Sí. Mientras usted escribía la novela, ¿qué tan precavido era en cuanto a lo que leía, precisamente por la preocupación de contaminarse? Y entonces de golpe estaba leyendo Hemingway, entonces habría un pasaje en Economía Experimental en el que bajamos una carretera dura y tomamos vino Punto. y tomamos... Sí. No, digamos, no, al contrario, yo estaba intentando contaminarme, digamos, y ahí en Economía Experimental estoy leyendo desde la literatura un montón de escritura que no es literaria, digamos. Hay un diálogo muy fuerte en términos de escritura con esos libros de no ficción, ¿no? De esos libros de memorias, ¿no? Digamos,
voy a decirle un libro que me encantó, que está reseñado ahí fuerte, pues como tenuemente, y que es puntualmente para una escena que es clave en la novela, que está ahí referenciado. Dos libros le voy a hablar. El primero es Las memorias de los Friedman. Milton y Rose Friedman escribieron unas memorias. Son apasionantes. No Es un jodas. libro Qué estupendo, es interesante. estupendo. Le recomiendo el capítulo sobre Chile, por supuesto, Ya, de Milton Friedman claro. explicando su trabajo con Pinochet. Ya. Ese libro es estupendísimo. Y entonces yo estaba leyendo eso y decidí, en vez digamos, de aislarme de la influencia, meter la influencia. Y entonces eso entra en la novela y hay un montón de textos de la novela que son tomados de libros que ustedes no van a ver. Y la otra obra que leí en ese momento, pensando también en eso, como en los libros, digamos, clásicos, y hace unos, pues claro, es famoso porque se cumplieron 350 años de su nacimiento, es La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. El libro tiene un diálogo súper chévere con Adam Smith, y la novela está muy permeada por esa escritura, y entonces es como leer ese libro como literatura. Eso fue lo que yo me propuse hacer, y Sí. tanto que terminé fue citando pedazos sin que el lector lo viera. Y una de las cosas que más me gusta es cuando la gente me dice, oiga, me gustó mucho este pedazo, y me lo muestra, y es de Adam Smith. Y me encanta, o sea, como eso lo escribió Adam Smith, no lo escribió yo. Eso me encanta. Y por ahí una amiga puso en Instagram el otro día una cita como citando un pedazo del libro, diciendo como, mire lo bien que está escrito. Y claro, sí, Adam Smith escribe muy bien. Entonces, pero ese juego, digamos, intertextual Sí. de nuevo, porque ese juego intertextual se propone siempre con textos literarios, ¿no? Entonces usted cita a los poemas de Emily Dickinson. No, aquí estamos con Daniel Kahneman. O sea, estamos con unas cosas como súper áridas que supuestamente no son literatura, y yo las estoy intentando leer como literatura. Eso es un poco lo que estoy haciendo en la novela. Y así está hecha la novela, pues además de las otras cosas de las que hemos hablado. Sí. Es que no sé si esto lo hablamos esa vez que nos conocimos, pero usted escribe esto en un solo documento de Word. Hable un poquito de la mecánica. O sea, no fue. Yo tengo siempre, o sea, yo no escribo nada en orden, digamos. Yo no escribo Ok. nada en orden. O sea, yo no empiezo por el primer punto y el otro, y no sigo, sino que escribo cosas, y tengo, digamos, como donde voy, que es como, no sé, en el párrafo 5, y Sí. tengo 70 páginas más en la que digo, esto debería ir por el final, esto debería ir al comienzo, me doy como instrucciones Ok. yo a mí mismo. Entonces, hay un Word que es ese. ¿Y por qué es eso? ¿Es porque usted Porque escribe lo que da la gana? Dice, hoy sí, estoy para escribir es más sobre esto. sí, o me salen como escenas, y yo no he llegado al momento en que esa escena, pero me salió como una Ah, idea, y digo, claro, tengo que escribir esto, y tengo ya. que escribir esta reflexión. El personaje tiene que tener esta reflexión. Sí. Digamos, el personaje justo también está jugando con la idea de que lo que tiene que hacer es escribir ese libro de no ficción, como una Sí. especie de Stumbling on Happiness sobre su trabajo académico, y todo el mundo lo está animando a que escriba su libro, que le deje al mundo, que le cuente al mundo no académico qué es lo que él ha hecho. Sí. Y esa, digamos, como esos dos comienzos, comienza ese libro 2 veces, esos 2 comienzos los escribí muy rápido, como que me salieron, y dije, claro, ahí encontré la voz, ahí encontré como el tono del man, aunque después el libro no estuviera en primera persona. Entonces, eso, tengo ese archivo, y tengo otro archivo en este caso, con las citas. Tengo otro archivo con lo que voy leyendo y sé que voy a usar. Otro archivo de Word. Otro archivo de Word también con las citas, y con lo que voy a usar. Pero el libro es un solo archivo de Word. El libro es un solo archivo Word, sí. El libro es un solo archivo Berraco. Word. Y tengo un archivo Excel. Ya, para que usted vea que sí soy como calculador, tengo un archivo en Excel donde tengo estadísticas. ¿Ah, sí? Sí, de longitud de los capítulos. ¿Ah, sí? Sí, porque no quiero que sea muy uniforme. Y yo tengo una de las cosas que uno hace cuando aprende a escribir es aprender a cuál es su vicio. Y mi vicio es el queísmo. ¿Qué? Entonces yo me cuido del queísmo. Entonces tengo estadísticas sobre el uso del qué, ¿Ah, sí? para evitar esos errores de escritura. ¿Y qué es el queísmo? Es el... Pues es decir que, no sé, vine a la casa que, Ah. y entonces me tomé un café y entonces yo o sea, yo uso el control, la herramienta de buscar en Word, y todo se mancha en amarillo porque es lleno de qué. Sí. Entonces yo tengo unos parámetros personales sobre el uso de que intento respetar, entonces me estoy cuidando siempre de eso. De nuevo, sí, como esa cosa calculadora, y de nuevo intento, y en este caso, digamos, este libro está escrito estructuralmente, son 4 semestres de la vida de él, 4 semestres porque los académicos dividen su vida en semestres. Sí, claro. Y de total son como 20 capítulos, entonces yo tenía un esfuerzo muy fuerte para que hubiera como
variación en la longitud de los capítulos. Entonces, para eso tengo el Excel también. Ahora, hoy en día, desde unos años, todo lo que escribo también lo tengo con el Excel. Muy ahí, muy claro y pues nada, pues eso sí lo tengo clarísimo, que para mí es clave tener como esa idea. Y yo sé dónde me voy a equivocar, no sé dónde me voy a equivocar. También hago búsqueda de la palabra del nombre del protagonista, porque es un error que también suelo cometer, que es que me queda muchas veces la palabra del nombre. Entonces también hice en ese Excel también en las estadísticas sobre eso. ¿Y usted ha pensado en cosas, no, en cosas no, ha pensado en alguna manera particular en la que le gustaría, de la que le, ya me jodió con el que, en la que le gustaría escribir? Es decir, ¿ha pensado alguna vez, pucha, a mí me gustaría escribir con más ritmo o con más, no sé, esos términos que ustedes usan en maestrías de escritura creativa, con más musicalidad o con No, más sazón? a mí me da mucha rabia cuando estudiábamos, porque todo lo que le decían a uno era como, me gustaron las imágenes de tu texto. Y era como, a mí me parecía un comentario bastante pobre, porque además era como que igualaba la escritura a lo visual, ¿no? Entonces Sí. era como, entonces, no, pues entonces vámonos para una escuela de cine, Sí, porque de si una lo que vez. estamos haciendo es imagen, imagen, imagen. Sí. Entonces eso me molestaba, pero sí intento, digamos, si yo leo lo que escribía antes, sí hay como una cosa como muy de mis opiniones, ¿no? Digamos, y es como un poco opinionated en inglés, como lleno de opiniones y como mi mirada sobre el mundo. Y esa escritura como aforística la intento evitar, ¿no? Como cuando tengo algo como decir, es que, no sé, los bogotanos son tal. Ahí Sí, ya, sí, sí. ahí tengo que cortar. Y todo el tiempo estoy pendiente de eso. O sea, yo Sí. quisiera escribir una novela que fuera mucho más solo imagen, imagen, imagen. Y eso es un poco la idea de lo que... El aforismo es toda una tentación hoy en día, Exacto, ¿no cree? el aforismo, y es la tentación del columnista de opinión, ¿no? Como el Claro. aforismo, entonces el aforismo es el enemigo de la literatura en alguna manera. Y yo intento, o sea, siempre estoy cuidándome del aforismo y esa es la otra cosa. Y la otra cosa que yo también creo, digamos, un poco pensando como en esa otra tradición latinoamericana, es una tradición que no estuvo pensando en la idea de el estilo. No sé, Vargas Llosa escribe de una forma que la gente quiere que algún día lea una frase y diga, ah, esto es Vargas Llosa. ¿Sí? O lea un párrafo y esto diga que es Vargas Llosa. Yo se lo oí esto a un escritor brasilero, yo, Paulo Cuenca, que me gusta mucho, y él dijo, mire, yo aspiro a que cada libro la gente diga, este man no, esto no es del mismo man, esto no es de, o sea, yo aspiro a que nadie encuentre el estilo Juan José Ferro, Sí. no debería existir el estilo. Entonces, por eso, si usted me pregunta, la gente dice, bueno, pero entonces ahora, ¿qué viene? ¿La continuación del libro del economista? No, viene una cosa completamente distinta. Estoy intentando, voy a hacer todo lo posible por salir de ese lugar lo más rápido posible. Yo no estoy depurando, voy a decirlo así, yo no estoy depurando un estilo, yo estoy explorando, sí, como distintas posibilidades, claro. Y cada libro debería pedir un estilo distinto. Entonces, como esa idea como del escritor como una forma de depurar su estilo me parece como beletrista, como aburridora, como me parece como de académico, de la lengua, ¿no? Y eso me aburre. En general me aburre. Me gustan los escritores que cada libro es distinto, un poco, no sé si saber sea así, pero sí como que están explorando. Entonces, pero si usted me pregunta a mí, sí, como la tentación del aforismo es el enemigo. Hoy por hoy es el enemigo número uno. Sí, pero es que además es un método de comunicación tan efectivo. Cuando usted le dice cuando usted habla en statements certeros, que hay gente que habla así, es increíble. Sí, y son grandes comunicadores y amasan muchos seguidores y uno se pone a ver el estilo ahí sí. Y es verdad tras verdad, tras verdad, tras verdad, tras verdad. Es como... no hay matices en el mundo, no hay duda, claro. fascinante. Y el espacio, y volvemos a lo que yo le estaba diciendo, yo defiendo la literatura como ese espacio de la duda, entonces aquí es duda sobre duda sobre duda sobre duda. Sí. Y yo he llegado a una verdad. No, sí, a una verdad, exacto, a una verdad con mis estudiantes, y es lo que más le agradece a uno a un libro es cuando yo siempre he dicho como que uno coge al personaje en falta, como que uno ve al personaje diciendo una cosa, pero uno como lector sabe que eso no es verdad. Y yo creo que en mi libro hice un esfuerzo porque se notara mucho eso. O sea, esos momentos son muy claves. Hay 2 o 3 momentos en los que uno oye a ese man decir cosas y dice, no, usted no está pensando eso. Usted en realidad, sí, como es ese lugar en el que no es como que yo no tengo ninguna verdad para impartir. Yo cada vez, de nuevo si usted me pregunta cómo leo yo mi oficio hoy, cada vez siento que yo tengo menos una verdad para impartir y más como un asombro que compartir. O sea, esa es como la tarea que yo tengo. Eso en general es un buen punto de partida para cualquier
como dice usted, creative endeavor, ¿no? Yo también veo mucho este podcast así, es como, nada, pues tenía curiosidad de hablar con esa persona, pues lo sentí ahí, pues no tengo una opinión formada sobre este tema, simplemente tenía mucha curiosidad. Sí, exacto, ¿no? y no tengo que tenerla tampoco, ¿sí? Ujú. Como que no tengo que poder, no tengo que poder decir algo específico sobre eso, Sí. sino como rescatar ese espacio como de curiosidad. Entonces yo digamos, siento que esa es como la tarea de la escritura y cada vez más es esa, como que uno, y yo siempre también digo con los libros, es que cuando uno, los libros que a mí me aburren cuando yo siento que puedo coger a los personajes y meterlos en una caja, ¿no? Entonces, este está loco, pum, y lo meto ahí. Sí. Y este es un romántico, pum, lo meto acá, ¿sí? Sí. En cambio, los libros que a mí me gustan es que el que digo, ah, sí está loco, lo meto acá, y en la siguiente página no lo tengo que sacar porque ya no está tan loco, Sí, sí, y la sí. tengo que meter en el de romántico. El de romántico en realidad es un cínico, ¿sí? Ahí es cuando usted siente que, digamos, y a mí un amigo que me ayudó a escribir la novela, Enrique Winter, un poeta chileno que quiero mucho, decía como que hay una cosa chévere que uno a este tipo nunca lo termina de conocer. Y esa me parecía a mí, si me pregunta a mí, el elogio más bonito que me han dado sobre mi libro es ese. Sí, no Como fue que el de la Odisea y... el de la Odisea estuvo bien. El de la Odisea estuvo bien. No, mentiras. Imagínense que esta amiga Andrea Salgado, ahora como estamos en tiempos de redes sociales, como que los elogios vienen por Instagram. Y uno de los elogios más grandes que me han dado el libro fue, ella puso en Instagram una un foto. fueguito en Instagram. Casi. Puso una foto de mi libro al lado de un libro que se llama Apegos Feroces, de una escritora gringa que se llama Vivian Gornick. Librazo, yo estoy seguro que mucha gente lo ha leído y no conozco a alguien al que yo le haya recomendado Apegos Feroces que no le haya gustado. Wow, lo voy a buscar. Y Apegos Feroces es un libro de no ficción. Apegos Feroces es un libro, una memoria de una escritora judía Excelente. en Nueva York, criada en el Bronx, y de su relación con su mamá. ¿Cómo se llama en inglés? Fierce Attachments. Y entonces, y a mí esa conexión me parece súper elogiosa porque exactamente dio con una clave como de qué estaba pensando, de la tensión esencial del libro, que es la tensión entre vida profesional y vida doméstica, que está muy clara en Fierce Attachments y está muy clara, Apegos Feroces, lo olvidé así en inglés, y está muy clara en mi libro. Entonces, esas preocupaciones para mí me están rondando. Entonces a mí me parece chévere que se lea desde ese lugar. Y es esa, por eso digo que es una novela de personaje en el sentido que me parece chévere invitar al lector a meterse en la mente de ese personaje y pasarse un rato ahí. Y eso ayer me encontré con una persona que no es particularmente cercana, me la encontré por ahí. Y me dijo, oiga, me gustó su libro. Me gustó mucho porque a mí no me gustan los libros en los que no pasa nada. Y en su libro me aguanté eso. Y eso me pareció otros sus elogios medio envenenados, pero chéveres, Sí, que sí. está muy bien. Entonces, a mí me parece... Oye, hay gente que no es capaz de dar elogios sin veneno, ¿no? No, pero ese elogio me pareció chévere, porque o sea, ese elogio lo que significa es, o sea, ese no tiene veneno, se está diciendo, entré en la lógica que usted está proponiendo. Yo estoy proponiendo esa lógica de lectura de yo ya, o sea, de alguna manera se sabe lo que va a pasar muy rápido, digamos, no hay suspenso, la idea no es como el suspenso, sino otra cosa, y ahí yo creo que eso, entonces pues nada, yo disfruto mucho esas lecturas y eso era como un poco lo que yo quería hacer en esa novela y bueno, pues nada, yo creo que el resultado es muy bueno y no es solo porque yo sea un genio, ni mucho menos, sino ni porque yo sea un genio, sino porque hay mucha gente que de nuevo, vuelvo a lo que empezamos. Hay mucha gente que me ayudó y si ahora lo que más siento a la hora de hablar del libro, de que lo comenten, de que me digan esas cosas, es como agradecimiento por esa gente que me echó una mano y que me dijo, oiga, mírelo por este lado, entiéndalo por este lado, y eso me parece chévere de escribir un libro. O sea, en otras palabras, usted ama la gratitud, ¿no? No amo nada distinto a 2 o 3 personas. Esa de verdad que me perturba un poquito como esa Ese exceso de amor. Sí, como que se ha desvalorizado la palabra amor, o sea, está muy desvalorizada. Lo malo es que... La gente ama la pizza y ama a su mamá, o sea, usted tiene que tener usted no puede tener el mismo sentimiento por las dos cosas, entonces necesita una palabra distinta. Entonces, o sea, de nuevo sí creo que es como un aplanamiento del lenguaje que me parece súper empobrecedor. Entonces, ese es uno de esos aplanamientos del lenguaje que ha ocurrido en este tiempo. Y de nuevo, yo estoy pensando todo el tiempo, sí, como yo leo todo como literatura, yo voy al estadio y estoy viendo el partido y oigo la barra. Y digo, ¿cómo así? Está mal usado el verbo amar, ¿sí? Es todo es leyéndolo así. Sí, definitivamente. Entonces,
esa paranoia que tiene el economista con la obsesión con el economista, el protagonista de la novela, con hacer cálculos, yo la tengo con la literatura. Yo no puedo leer un mensaje sin pensarlo en términos como gramaticales, de ritmo, de todo. Y entonces por eso yo oigo la barra de Santa Fe, que amo a Santa Fe, y ahí me tengo que quedar un minuto pensando qué está pasando acá. La desvalorización del verbo amar y la otra manera es... Y lo mucho que uno odia sí. el empobrecimiento del lenguaje. Exacto, entonces uno odia todo también, ama todo, entonces todo de nuevo, casi que, voy a decir una cosa que después voy a pensar si es una sandez, una cosa muy aguda, y es esa polarización que vivimos ahora, todo también se pasó al lenguaje, odiamos o amamos, no tenemos como matices en eso, ¿no? Entonces, odio esto o amo esto, y no hay como ningún matiz, y me parece, pues eso me parece triste, y creo que el lenguaje pues tiene una tarea como de hacer eso, ¿no? Oiga, pues yo aprecié su novela, ¿saben? Gracias por apreciarla. La disfruté, me reí en voz alta. Se lo dije allá cuando nos conocimos, a mí me parece uno de estos términos que usa un curador de arte o un panelista del High Festival. Me pareció muy refrescante, ¿sabe? me parece, no, se lo dije, me parece que hubo una camada de escritores colombianos que intentaron imitar a García Márquez y lo hicieron muy mal porque García Márquez era una anomalía en su exceso de adjetivos y de su lenguaje adornado y por eso yo me ha molestado mucho los libros que leo y siempre veo una imitación mala a García Márquez, una imitación mala, y la suya no es una imitación de García Márquez. Entonces, en ese sentido es refrescante. Y aparte de eso, pues me parece que pues está ahí al nivel de la Odisea, ¿no? Ya lo dije. Gracias por ponerlo al nivel de la Odisea, así sea en términos de su mesa de noche. No, gracias. Me parece, a mí me gusta, digamos, el que diga que no le gusta que le hablen bien de su novela está mintiendo de la forma más descarada, que es de la falsa modestia, que es lo más feo del mundo. Yo detesto la falsa modestia. Yo la odio. Yo la detesto y usted la odia. Entonces, me parece, o sea, en general me gusta que me hablen bien del libro. Eso me parece satisfactorio, me parece chévere, y me parece chévere que usted ha entrado en esa lógica, y me parece que pues que eso me llena el alma que me digan cosas chéveres sobre la novela. Felicitaciones, yo la animaría a que lo siga haciendo, ¿no? Sí. El oficio de escribir. No, yo siempre, o sea, yo es como este futbolista que decía que él se retiraba del fútbol todas las mañanas y volvía futbolista por la tarde. Yo todas las mañanas me retiro de la escritura. O sea, yo todas las mañanas digo, ya no voy a escribir más. Javier Marías, hablando de Javier Marías dijo, toda la vida, se murió hace muy poco, toda la vida dijo, esta es mi última novela. Y no olvidé sacar la novela. Y entonces era como, no, es que yo, de verdad, y yo no sí lo veía muy genuino, decía como, ya me retiré, no doy más, y después vuelve uno y dice, no, yo con este libro también pasó mucho, pues ese libro me demoré escribiendo, y era como, ya lo abandoné, no voy a seguir eso, ¿qué? Y a las 3 de la mañana se me ocurrió una idea y me paraba de la cama, y mi novia me decía, hombre, vuelva a dormir. No, es que se me ocurrió una idea y creo que esto sí salva el libro. Y entonces yo me escribía ya 2 horas a ver si eso salva el libro, hasta que algo lo salvó. No sabemos qué fue, pero eso no. Entonces yo sí creo que, sí, como hay como, digamos, yo sí creo que pues como proponer algo pues ligeramente distinto, y ese acercamiento a otros lugares, digamos, sobre todo al oficio del académico, me parece que es una cosa que me gustó mucho hacer, ¿no? Yo creo que también volvamos a la idea del mito del escritor encerrado en su cabaña. Tiene una cosa como de sacrificio, ¿no? Como usted sufra, ¿no? Sí. Como usted sufra y le entrega al mundo como ofrenda de su sufrimiento una obra, ¿sí? Sí. Eso me parece, de nuevo, una recomendación que genera mucho malestar. Sí. y que hace que gente sufra de verdad, que sufra muy mal, y eso, digamos, yo también creo que la literatura que celebra la literatura tiene un problema de que hace mal la contabilidad, lo que los economistas llamarían un error de selección, porque solo selecciona los buenos casos. Si usted hiciera el balance con las personas a las que la literatura les arruina la vida, el balance no sería tan gracioso, no sería tan color de rosa. Entonces, pero para usted escribir esta novela no fue sufrir. Fue un disfrute, y defiendo la idea del disfrute. Y claro, sí, obviamente hubo momentos de frustración. Nadie va a decir que cuando uno la manda a una editorial y le dicen, está buena pero muy rara para nosotros, que era el comentario que yo recibía. Sí. Está buena pero muy rara para nosotros, no me va a frustrar.
claro que me frustraba. Y usted no le respondía, raro is the new good. Raro is the new good. Y entonces por eso, pues digamos, después di con esta editorial Angosta que se la jugó por esta rareza y eso lo va a agradecer el resto de mi vida. Sí. Pero sí es como, hay como un disfrute en la escritura. Y yo creo que, volviendo a ese mito, este libro fue un gusto leerlo, fue un gusto escribirlo, porque fue un gusto, digamos, así como le dije que ha leído un montón de cosas, fue un gusto leer todas esas otras cosas. Fue un gusto leerse la teoría de los sentimientos morales para sacar 3 citas ahí que están por ahí regadas, o fue un gusto leerse el libro de los Friedman. O sea, sí defiendo la idea como del disfrute. Incluso en esto, que parece tan árido, ¿no? O sea, yo creo que la gente me oye y dice, no, pues este libro debe ser súper árido. Incluso en esto hay mucho disfrute, y es un libro, digamos, de mucho humor en algunas cosas, y también me gusta que la gente le vea el lado humorístico a esta esquizofrenia de este personaje, y eso me parece chévere. Además del chiste de Don Gediondo, que también me gusta mucho. Para la gente que todavía no está convencida de comprar la novela después de escuchar esto, ¿cómo es que fue ese premio elegantísimo que se ganó? No, pues para la gente que define sus libros según los premios. Según los premios, no, digamos, esta novela ganó el Premio Nacional de Novela de Obra Inédita en el año 2022. El Premio Nacional de Novela tiene 2 categorías: obra publicada, y esa la ganó un escritor de Cali que se llama José Zuleta Ortiz, con una novela que se llama Lo que no fue dicho. Estupenda. Lo conocí a él después por las cosas del premio. Es un tipazo y es un escritorazo. Entonces también, si quieren no compren el mío, pero compren el de Pepe Zuleta. Y bueno, y en la categoría de obra inédita gané yo con esta novela, y el jurado fue muy elogioso en decir eso, y era un jurado de gente que yo admiro mucho y que respeto mucho, y fueron muy, muy, muy queridos con la novela y reconocieron como un poco eso, como que, digamos, yo de nuevo, así como detesto la falsa modestia, pues tampoco la practico. Yo creo que yo sí estoy haciendo algo diferente a mis contemporáneos colombianos. Eso lo digo sin no me ruborizo para decirlo. Yo tengo unas preocupaciones diferentes en la escritura. Y este libro está intentando hacer cosas distintas. Está intentando salir como de esa costumbre de la autoficción, que hay gente que la hace muy bien. Yo leo a mis contemporáneos y los admiro mucho. Y está haciendo otra cosa, y está haciendo una novela de campus en un campus de una facultad de economía, no de literatura, con unas lógicas, y está dialogando con unos textos con los que normalmente la literatura no dialoga. Eso lo puedo decir, digamos, sin problema. Y la novela, digamos, ha tenido una lectura, de nuevo, también, así como le decía que miente el que diga que no le gusta que hablen bien de su novela. La novela tiene una recepción agradable. Ahorita estos periodistas de Casa Macondo, que es un medio alternativo muy chévere, publicaron un especial de las 50 novelas de los 50 libros del año, y entonces había 12 novelas en esas. La única de una editorial independiente era la mía. Me siento muy honrado de eso. Catalina Navas, que es una escritora que admiro mucho, escribió una nota súper elogiosa, y ese tipo de cosas me llenan, y que la novela, digamos, que esta novela conecte con una persona como Catalina Navas, para mí es una alegría. Entonces la novela ha tenido como una recepción chévere, y ha gustado en esos espacios, y pues hay gente, ahora también en Twitter uno también tiene ahí gente que lo recomienda, y hay por ahí unos 3 o 4 personas que uno admira, cuyo trabajo admira. Estoy pensando en Juan Serrano, que es un podcastero como usted. Claro, de la no ficción, ¿no? Muy buenos. Juan tuvo unas palabras muy elogiosas con la novela. Entonces yo me siento satisfecho, y entonces un poco lo que pongo yo a veces en Twitter: no me crean a mí, créanle a Juan Serrano, o no me crean a mí, créanle a Catalina Navas, no me crean a mí, créanle a Antonio García, que fue jurado del premio, y Antonio García Ángel, que es un escritorazo y un tipazo además, y ha tenido unas palabras súper elogiosas. Entonces no me crean a mí, crean, no sé, a Estefanía Carvajal, que la presentó en Medellín, hizo una lectura hermosísima. Entonces esas tipo de cosas, digamos, ha sido un disfrute. Todo el proceso ha sido un disfrute, a pesar de los momentos de mucha frustración que tiene la escritura, y yo por eso le digo a mis estudiantes: si la escritura no es disfrute, no tiene sentido. Hay que recuperar también ese lugar. No, y si no le creen a ninguna de esas personas, créanle a los premios, ¿no? Por favor. Oiga, para cerrar, ¿por qué es mala idea ponerle precios mínimos por ley a los libros? No, los precios mínimos, justo en estos días estaba enseñando eso en una clase de microeconomía. Los precios mínimos distorsionan el mercado, y en realidad lo que están haciendo es, digamos, gastar recursos que no se deberían, que en un mercado no regulado no se deberían gastar. Y yo lo digo con mucho: el Estado colombiano tiene cosas más importantes en las que gastarse sus plata y sus recursos que en los precios mínimos. En general, a mí no me gusta que el Estado colombiano tiene cosas
más importantes que hacer que regular el libro, no sé. Y creo que no es buena idea distorsionar el mercado del libro porque no siento que el libro sea un bien superior a ningún otro. Te lo digo así. Yo me dedico a la literatura, pero no pienso que el libro deba ser un... O sea, yo no creo que la gente que lee sea mejor que nadie, ¿no? Yo me dedico toda la vida a leer, pero no siento... Y un poco ese control de precios a los libros me parece que subyace a esa idea como que el libro es un bien como de lujo. Obviamente que hay que invertir en educación, obviamente que hay que fomentar la cultura, ese tipo de cosas hay que hacerlas, pero me parece un poco elitista esa idea de que el libro es un bien superior y por eso el Estado debería meterse a regularlo. Yo creo que el libro deberíamos dejarlo a que las fuerzas del mercado muevan el libro como sea. Esto sí que es impopular en mi gremio, pero me atrevo a decirlo. Yo no creo en que el Estado colombiano está para cosas mejores que eso y en general, digamos, los controles de precios deberían ser en unas situaciones súper excepcionales y no creo que se den como las condiciones para eso. Y la tesis de que esto se hace para que los libreros puedan existir y no todo sea un mundo distópico en el que solo va a haber Amazon y Farmatodos. Eso no es cierto. Yo creo que eso no va a pasar. O sea, y el mercado del libro en Colombia demuestra que hay espacio para todos. Digamos que hay espacios y la gente está buscando en librerías independientes cosas. Claro, lo que pasa es que eso lo que termina es, la demostración no es muy difícil, es salvando a gente que no lo hace bien, ¿no? Y los que lo hacen bien van a estar aquí sin o con nivel de precio. Okay. Y eso lo que hace es permitir que 5 o 6 que lo hacen muy mal vivan es del control de precios o vivan del subsidio estatal, digamos. Entonces yo creo que en las buenas librerías, no sé, estoy pensando en sitios a los que les tengo cariño, como Tornamesa, Matorral, van a existir con o sin control de precios, porque hacen una cosa bien hecha y el Estado no tiene por qué estar de alguna manera protegiendo al que no hace bien su trabajo. Yo creo que si algo hemos mostrado es que digamos, ese mito de que Amazon va a acabar con los libros no es verdad, porque las librerías hacen otra cosa que Amazon todavía no puede hacer. Y eso me parece una nota. Y lo digo yo que soy un comprador serial de libros. Yo me la paso comprando libros. ¿Dónde compra libros usted? Yo compro libros en todas partes, pero pues no, le acabo de mencionar unas a las que les tengo cariño. Les tengo cariño en Bogotá, por lo menos, le tengo cariño a Tornamesa, le tengo cariño a Wilbora, le tengo cariño a Matorral, le tengo cariño a la Lerner, en fin, digamos como que todas esas librerías, y creo que hay un movimiento muy, muy bonito de librerías, el Cuarto Plegable, librerías como que están dándole cariño a los libros y que están haciendo más que pues, vender así como libros en masa. Pero pues yo le digo a la gente, si va a comprar el libro, cómprelo donde sea, con tal de que me lo compre. Sí, claro. No me voy a poner a decirle además dónde lo tiene que comprar, ¿no? Sí, entonces, pero sí, yo creo que el libro va a circular por todos los lugares. Entonces, pues si lo van a comprar, pues chévere que lo hagan en una librería independiente que está pues dándole cariño y se vuelven como unos espacios culturales súper chéveres, ¿no? Y tienen unas cosas, unas dinámicas que hay que valorar y hay que ir. ¿Algo que quiera decir? No. Que no le permití decir. No, me puso a hablar un montón y creo que fue una conversación chévere y nada, pues ahí dejé unas recomendaciones para que lean y yo creo que cuando la gente me dice, pero compro su libro, compro el de otro, yo siempre digo, compro los dos. Siempre puede comprar los dos. Entonces es como que no, que es que usted dijo Andrea Salgado, compro el libro suyo, compro el de Andrea Salgado, pues compre los dos. Y esa es un poco la idea, la respuesta que yo siempre le doy a las personas que me preguntan que si compro mi libro. Mi querido, muchas gracias. Andrés, muchas gracias.